Él dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Los que guardan su palabra, a esos les promete, yo me manifestaré a vosotros. Cuando él estaba hablando estas palabras, se le estaba hablando a los discípulos, que el grupo de hombres que había dejado todo, padre y trabajo y madre y todo, siguiendo al Señor. Y estaba hablando esas promesas a ellos, esas enseñanzas a ellos. Eran sus discípulos. Juan capítulo 8, verso 31 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice como vuelve a lo mismo. El que le ama es el que guarda su palabra. Y el discípulo es el que permanece en su palabra. Si se sale de su palabra, ni es discípulo ni le ama tampoco. ¿Y qué cosa es? Yo no sé lo que será. A lo mejor un convencido de que Jesús es el rey. O alguien que simpatiza con Jesús. Pero el convertido le ama. El convertido permanece en su palabra. El convertido es amigo fiel de él. El convertido es novia del Cordero de Dios. ¡Alabado sea Dios! Sea bendito el Señor Jesús. Ahora, fíjese la promesa para usted y la promesa para mí. Si guardamos su palabra, yo le amaré, dijo el Señor, y me manifestaré a él. Que sí que él promete que se manifestará a su vida. Todos los creyentes debemos procurar tener experiencias personales con el Señor. Nosotros no hemos creído en un muñequito que se carga al hombro. A nada, lo que le llaman. Ni hemos creído en la tradición de papá y mamá, ni en ninguna religioncita muerta, ni nuestra fe está en ningún líder religioso, ni en ningún evangelista, ningún pastor o ninguna otra persona. Nuestra fe está en Cristo Jesús. Y nuestra fe está en Él porque Él resucitó de entre los muertos y está vivo y prometió, estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. ¡Glorias a Dios! Como dijo, estoy todos los días con ustedes, pues queremos que se manifieste. Si está todo el día conmigo, quiero que me hable y me toque y me abrace y me bese. A nada, lo que le ama. Él dijo, yo me manifestaré a vosotros. Ahora, hay variados propósitos con los cuales el Señor se manifiesta a su pueblo. Y Dios me ha mostrado 7 propósitos específicos para mostrarse a su gente, a sus hijos, a sus discípulos, y bendecirlos con esos propósitos. ¿Cuáles propósitos son esos? Bueno, el primero, Él se manifiesta a nosotros para confirmarnos nuestra salvación. Fíjense que por la fe creemos que somos salvos en cuanto aceptamos de corazón a Cristo. Y eso es cierto y eso no falla. Con todo eso el Señor quiere confirmarnos. Para que usted tenga un testimonio, no por usted mismo, sino por otros. Testimonio para el vecino, testimonio para el familiar, para los perdidos, para cuantos que dudan, cuantas cosas. Testimonios reales, donde Él se manifestó a su vida y le confirmó que usted es salvo, que su nombre está escrito arriba en el libro de la vida. Alabado sea Dios. Cuando yo me convertí, recuerdo que me convertí solo en una habitación en mi hogar. Y me convertí con un programa de televisión. ¡Qué increíble! ¿Alabado que se le ama? Eso yo sé lo que puede hacer la televisión cristiana. Y aquello no era un canal cristiano ni nada, pero había un programa cristiano. Y cuando yo prendí el televisor, que lo menos que esperaba era eso, estaba un hombre predicando en una carpa, y cuando terminó el mensaje, oró por los enfermos, se sanaron montones de gente, niños cojos corrieron, a mí se me saltaron las lágrimas, y cuando aquel hombre dijo, acepte a Cristo como su Salvador, lea la Biblia, vaya a la iglesia, yo apagué el televisor, me fui a una habitación y me entregué al Señor. A nada, lo que Él vio. Y yo sentí ahí mismo la paz de la salvación. Toda la vida perdido, 35 años perdidos en el mundo, gozándome en todo menos en Dios. Y ahí mismo, cuando me arrodillé, Señor, perdóname, me arrepiento, te acepto, sentí como una nube fresca que se descendió del cielo y me cubrió, y aquel refrigerio interno, ¡ay, Samaya! Y yo sabía que era salvo. Ahí pasé de muerte a vida. Pero yo recuerdo que según oraba, después de esa experiencia, empecé a visitar las iglesias evangélicas en mi pueblo, y a leer la Biblia diariamente y a orar, y a buscar a Dios. Le dije, Señor, yo quiero que tú me confirmes para un testimonio para otros esta salvación que ya tú me diste. Pasaron unos días y de pronto una noche yo tuve una revelación y recuerdo que en aquella revelación yo vi a la distancia al Señor de pie. Lucía una figura gigante
y tenía los brazos así abiertos. Y vi una fila de personas que se movían e iban pasando frente a él. Y él lucía 2 o 3 veces más alto y más grande que todas las personas que pasaban. Y los que pasaban, algunos ni miraban para donde él, ni lo veían. Y aquella figura tan imponente, pasaban de largo tranquilo. Otros miraban, lo veían, pero seguían de largo. Y algunos, no muchos, miraban, lo veían y se paraban frente a él, como esperando recibir algo, y él levantaba las manos y se las ponía sobre la cabeza. Mire, cuando yo vi eso me metí en la fila corriendo, en la revelación es, y era desesperado por llegar. Y cuando llegué, me paré y lo miraba con desesperación. Y vi cuando él levantó las manos y me las puso sobre la cabeza. Cuando me las puso sobre la cabeza, yo di un salto y caí sentado en la cama y sentía como corriente que me corrían por la cabeza. Era una revelación, pero algo real. Las manos del Señor me habían tocado. ¡Alabado sea Dios! Él lo dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y yo vendré y me manifestaré a él. Y ahí me confirmaba que yo era de él, que era salvo. Sea bendito el Señor Jesús. Y todo el que está aquí, que es creyente, todo el que está aquí, que es cristiano, pide a Dios que se manifieste su vida. Porque si usted es verdaderamente un creyente, si usted verdaderamente es un discípulo del Señor, Él prometió: me manifestaré a ti. El cristianismo no es una relación muerta entre los seres humanos y Dios. Ni tampoco es una religión muerta, ni tampoco es una religión de hombres. Esta es una experiencia personal con Jesús. Esto es un mover del Espíritu Santo en medio del pueblo. Alabado sea Dios, donde sentimos su presencia, donde Él nos toca, donde se nos revela, donde se manifiesta a nosotros porque lo prometió. Alabado sea Dios. Es decir, que usted reclame lo que es suyo, pero asegúrese que le ama. Y que no es solamente de boca, sino que usted obedece su palabra. Te vive en temor de Dios. No en el miedo de Dios, porque nadie le tiene miedo a Dios. Bueno, ¿y quién le tiene miedo? El que está mal, le tiene miedo. Pero los que tenemos, somos hijos de Dios, ¿cómo le vamos a tener miedo a papá? Que somos novia de Jesús, le vamos a tener miedo a nuestro novio. Su ridículo. El temor es ofenderle porque le amamos. El temor es ofenderle porque él se lastima y se siente triste cuando usted y yo, que somos sus hijos, le ofendemos. Nos movemos en temor de Dios como la Iglesia Apostólica. Y Él se manifiesta a nosotros. Alabe lo que Él vive. Él también se manifiesta para sanarnos de las enfermedades. Eso es un segundo propósito de manifestarse a su pueblo. Y en todas las épocas, aún en los días de la Iglesia Apostólica, que había tanto milagro, los creyentes se enfermaban. ¿Se le fue el gozo a alguno? ¿Qué le pasó? Sonríese, si le ama. Sencillamente, el diablo es el que enferma. Ahí le dice que Jesucristo iba por todas partes haciendo bienes y sanaba a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Me gusta que la enfermedad la define clara: opresión de Satanás. Maldición que vino por el pecado. Adán y Eva, mientras estuvieron en su inocencia y en obediencia, no se enfermaron jamás. En cuanto pecaron, ahí vino esa maldición. Es una maldición terrible. El que esté enfermo no se conforme con eso. Pelee contra eso, luche contra eso, resista eso con el poder de Dios, con el poder de la palabra, con la fe en Jesucristo, y destrúyalo, que hay poder en Dios para deshacerlo. Bendecido sea Dios. El diablo sí tiene derecho a ponerle enfermedades a todos los pecadores. Alabe lo que Él vive. Pero a nosotros los creyentes, si nos pone enfermedad, es en una forma ilegal. ¿Qué le importa al diablo las legalidades? Es una forma ilegal. O va arriba y nos pide y nos provoca una prueba y viene, como hizo con Job. Pero usted tiene derecho a hacerlo pedazo en el nombre de Jesucristo. Y Dios se manifiesta a nosotros y cumple lo que prometió para sanarnos cuando sea menester. Yo creo que son pocos los creyentes que no se han enfermado nunca. Porque hasta el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas demuestra que predicó enfermo. Y Pablo es un héroe de la fe del Nuevo Testamento como poco. Quiere decir que puede enfermarnos, si Dios lo permite. Y a veces Dios lo permite para que nosotros demos batalla contra esa enfermedad. Y por la fe deshagamos la enfermedad y crezcamos espiritualmente. Nos movamos con más confianza. Yo recuerdo una campaña predicada en Colombia. Era la tercera campaña. Faltaban 3 días para terminar esa tercera campaña. Ya yo había predicado más de 40 cultos uno detrás del otro.
y estaba realmente extenuado físicamente, la garganta que no podía casi ni hablar, predicando y tosiendo todo el tiempo, y tenía una debilidad que ni las rodillas podía orar. Faltaban 3 días de culto, esa noche viernes, el sábado quedan 2 cultos, estudio bíblico por la mañana y culto por la noche, y el domingo el último, y no parecía posible ni que yo pudiera terminar la campaña. Era en Santa Marta de Colombia. Yo estaba hospedado en un segundo piso de una casa de unos hermanos. Y recuerdo que aquella mañana estaba tirado en el piso, acostado boca arriba. El Señor fue a salir de rodillas para orar. Con aquella debilidad, aquel malestar, aquellos síntomas de catarro, la tos continua, la garganta irritada. Y estaba orando ahí. Ni abría la boca, estaba orando en la mente. Señor, quítame esto. Quedan 3 cultos y yo no me voy a ir para Puerto Rico, no lo voy a suspender. Lo voy a predicar aunque reviente Satanás, tú prometiste sanarme. Y ahí estaba, y clama, y ora, y ora. De pronto yo sentí que se abrió la puerta. Había un hermanito colombiano que oraba conmigo todos los días. Y la persona que abrió la puerta y entró orando en lenguas. Hay evangélicos que no creen en las lenguas, pero mire, hermanito, crea, porque Cristo dijo, esta señal seguirá a los que creyeren. Esto sigue a la iglesia de Jesucristo. Eso no es un cuento de los evangélicos ni de los aleluyas. Eso es palabra de Dios. Si usted no cree palabra de Dios, no es discípulo, ni ama a Cristo tampoco. ¿Cómo va a decir que usted ama al Señor? Si el Señor dice, la señal seguirá a los que creyere, y usted dice, yo no quiero conectar con las lenguas. Pues no quiere conectar con Jesucristo tampoco. ¿Alaba lo que le ama? El que es verdadero creyente tiene que amar lo que él ama, obedecer lo que él establece y aborrecer lo que él aborrece, alaba lo que él vive. Ese es el creyente que está rendido a él. Y cuando aquel personaje entró hablando en lengua, yo creía que era el hermanito colombiano que oraba en lengua continuamente. Pero noté que según se me fue acercando, las lenguas eran de una profundidad tan tremenda como yo no había jamás oído a nadie orar en lengua. Y yo dije, este no es el hermanito. Y me quedé ahí donde estaba acostado tenso y sentí cuando la persona que estaba con los ojos cerrados se detuvo detrás de mí y yo sentí que se dobló y me puso la mano en el pecho. Pero hermano, qué manota. Y después me la puso de una forma tan violenta que yo creía que me había hundido las costillas y el corazón con todo. Yo dije, pero Dios mío, que hermano bruto me rompió el pecho. Mi alma te alaba. Alaba lo que él vive. Y con aquella manota puesta ahí y orando en lengua, y lengua. Llegó un momento que yo no pude resistir la curiosidad y abrí los ojos. Cuando abrí los ojos no había nadie. Alaba lo que él le ama. Pero se llenó la habitación de un olor a aceite de oliva de lo más profundo que yo jamás he podido captar. Y yo dije, Señor, tu ángel me ungió con aceite, me puso las manos, me hundió casi el pecho, oró por mí en lengua, pues tengo que estar sano. Y di un salto, me puse en pie y bajé las escaleras del primer piso y me fui a un patio que había en la casa y comencé a orar en el patio en voz alta. Tengo que estar sano. Es imposible que pueda tener un síntoma cuando un ángel me ora, me pone las manos, ora en lengua, me unge con aceite. Diablo, no te crees esta mentira a nadie. Estoy sano, diablito. Alabado sea Dios. Y levanté la voz y comencé a alabar a Dios en voz alta y la voz a aclararse. Y la fiebre se fue, la debilidad se fue. Y esa noche yo prediqué ya con suma confianza y con la voz bastante clara y con energía. Y al otro día el estudio bíblico, como 3 horas, 2 horas del estudio y con 1 hora de oración con los hermanos. Y después por la noche prediqué ya casi nuevo. Y el domingo estaba más fuerte y mejor que cuando llegué de Puerto Rico a Colombia. Alabe, el Señor le ama. Si alguno me ama, guardará mi palabra, yo vendré y me manifestaré a él. Ahí se manifestó por medio de un ángel. Cuando nosotros vamos y oramos y ponemos las manos, el Señor se manifiesta a través de nosotros. Pero puso a los ángeles, porque la Biblia dice que los ángeles están al servicio de los que estamos heredando la herencia de la salvación. Dice que los que tenemos a Cristo, que estamos firmes en Cristo, que por el Espíritu Santo sabemos que somos realmente creyentes, ángeles nos sirven. A lo mejor usted tiene una casita que no es un palacio y no tiene gran cantidad de entrada financiera, pero si está lleno del Espíritu Santo, firme en Cristo, firme en este camino del Evangelio, ángeles caminan con usted, alabe lo que Él les ama. Y Dios usó un ángel para sanarme ese día y terminar en victoria aquella gira evangelística por Colombia.
Sea bendito el Señor Jesús. Que sí que Él tiene diversidad de formas de manifestarse a su pueblo. Lo más que tiene son recursos. Puede venir Él personalmente, puede usar un ángel, puede usar a alguien creyente, uno de sus siervos, quien sea. Pero lo importante es que Él prometió que se manifestaría en alguna forma a nosotros, para que nosotros veamos la realidad de este evangelio glorioso de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Amigo amado, usted que está aquí en esta es noche de victoria para usted. Usted quiere salvar su alma, tiene que venir a Cristo y Él lo salvará, te perdonará, te lavará con sangre y se manifestará a ti, porque Él lo prometió. Me manifestaré a los que guardan mi palabra. ¡Alabado sea Dios! Entiende el amigo, esto no es cuestión de religión, es una amistad sincera con Jesús, un caminar con Jesucristo. Cuando aquel Enoc, los días remotos del Génesis, fue levantado hacia el cielo para librarlo de la muerte, ¿qué dice la Biblia? Enoc andaba con Dios. Mire qué religioncita tenía. Un amigo de Dios que caminaba arriba y abajo con él, que hablaba con él todo el tiempo, que estaba en comunión todo el tiempo con él. Y Dios de pronto se lo llevó para el cielo para que no conociese la muerte. Noé andaba con Dios en medio de una generación torcida y depravada en aquellos días. Y cuando vio el diluvio, que acabó con toda la humanidad, Dios le puso un arca a Noé para que se refugiara y escapara. Es decir, que aquí no basta con tener religión, ni basta con ser evangélico, ni basta siquiera con ser aleluya, ni basta con ser pentecostal. Hay que andar con Dios, hay que amar a Dios y guardar su palabra, ser discípulos del Señor, para que entonces Él se manifieste a nosotros. Amén. Y nuestra vida sea verdaderamente una amistad con el Señor. Gloria a Dios. Dios también se manifiesta a nosotros para prepararnos, para que demos fruto para Él. Oiga esto, ¿qué le pasó? ¿Se le fue el espíritu a la alabanza? Eso es decisivo. Hay evangélicos que son higueras estériles, y a la higuera estéril el Señor la maldijo y se secó hasta las raíces. Aquí hay que dar fruto para Dios. Eso está en la Biblia. Mateo capítulo 3, verso 10. Juan el Bautista dijo, y el hacha está puesta a las raíces de los árboles. Dijo, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Estaba hablando de creyentes, no estaba hablando de matita de ninguna clase. Creyentes que tenemos que dar fruto. ¿Harán lo que le ama? Y el Señor prometió manifestarse a nosotros. Y uno de los propósitos es prepararnos, capacitarnos, ungirnos, para que demos fruto para Él y no seamos higueras estériles, que a la larga nos corten del árbol de la vida. Sea bendito el Señor Jesús. ¿Y cómo se manifiesta a nosotros para que demos fruto? Bueno, la Biblia dice, Hechos capítulo 1, verso 8, dice, y recibiréis poder. Oiga de nuevo, que no hay tal cosa como un evangélico esquelético y muerto. Tú el que es evangélico en el corazón tiene poder de Dios. Tiene unción de Dios. Es un instrumento de Dios. Tiene autoridad total contra el diablo y todos los diablazos que ven. ¡Alabamos a Dios! Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. Jerusalén, Samaria, Judea, Guatemala, Puerto Rico, hasta los confines de la tierra. Alabamos al vivo. Quiere decir que todo el que es evangélico del corazón, todo el que es miembro de la iglesia de Jesucristo, es un testigo de Jesús. Oiga, y entiéndalo claro, sonríe, si el Señor le ama. Quiere decir que en el Nuevo Testamento no hay testigos de Jehová. Alaba lo que él vive. Eso era la dispensación pasada. Los días del Antiguo Testamento, sí, Abraham era un testigo de Jehová. Y hombres que amaron a Dios, testigos de Jehová, Dios de los ejércitos. Pero Jehová Dios pasó todo su poder a Cristo Jesús su Hijo. Y ahora en la dispensación de la gracia, esta dispensación del cristianismo, toda la obra está sobre Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Y nosotros somos testigos de Jesús. ¿Cuántos son testigos de Jesús? Cante la mano, yo soy testigo tuyo, Jesús. Yo soy testigo tuyo, Jesús. Soy testigo de Jesús. Amén. Pero para ser testigo de Jesús tenemos que recibir el poder. No hay tal cosa como un testigo de Jesús muerto. No son testigos vivos. Gente con autoridad de Dios
que van por las casas, oran por los enfermos, se sanan los enfermos, anuncian el reino de Dios, se meten en las cárceles, anuncian libertad a los oprimidos, van a los hospitales, oran por los enfermos, testifican de Cristo porque se salven las almas. Esos son los testigos del Señor. ¿Alaba lo que Él le ama? Para eso hay que recibir poder de Dios. Sin poder de Dios no hay caso. Esta no es la iglesia muerta. Esta no es la iglesia del mundo. Esta es la religión de papá y mamá. Este es el evangelio de Jesucristo, que es potencia de Dios para salud de todo aquel que cree. ¡Gloria a Dios! Yo recuerdo cuando yo me convertí y comencé a ir a la iglesia. Pocos días más tarde, mi esposa, que era más religiosa que nadie en aquel pueblo de Camuy, fanática de su religión, pero no de Cristo, se convirtió también. Y íbamos a la iglesia y a mí me ponían a testificar a cada rato. Como era profesor, cuídese, de ciencia, química, biología, conocido en el pueblo, me ponían a testificar a cada rato. Yo no estaba capacitado para testificar nada, yo no tenía ni el Espíritu Santo siquiera. Jesús dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. Y ven que se lleno del Espíritu Santo y después somos testigos de Jesús. Y después podemos movernos en un ministerio, pastorado, evangelismo, el que sea. Yo lo que estaba era para enseñarme y para orar por mí para que recibiera el Espíritu Santo, pero eso no había pasado. Y me ponían a testificar continuamente. Y cuando llegamos a casa, yo me acuerdo que mi esposa me decía, estuvo lindo, pero como que falta algo. Y yo me enojaba. Alaba lo que Él vive. Me molestaba, decir, como no te pusieron a ti, ¿verdad? Pues no te gustó. Y eso pasaba continuamente. Y volvíamos a un sitio, íbamos allá. El pastor siempre nos amaba mucho, era muy buena persona. Me ponía a testificar. Llegábamos a casa, y mi esposa miraba seria, yo sabía que venía al asunto. Estuvo bueno, pero como que falta algo. Y el Señor reprenda al diablo, decía yo. Alabado sea Dios. Pero no era el diablo, era Dios mismo que me estaba hablando a través de ella. Pero un día esperamos al evangelista en casa. Y cuando el evangelista se quedó esa noche, me dijo, usted tiene el bautismo del Espíritu Santo. Yo me quedé callado, no supe ni qué contestarle. Él me explicó en detalle lo que era el bautismo del Espíritu Santo. Y esa noche yo me amanecí orando toda la noche, clamando a Dios que me bautizara. Y empecé a buscar con todo mi corazón y en pocos días Dios me bautizó. Recuerdo que me despertó de madrugada, las 2 de la mañana. Y cuando yo desperté, ahí cayó el poder de Dios sobre mí. Y yo sentí el impacto del Señor y levanté las dos manos al cielo y por ahí por las manos se me metió como corriente como de 220 voltios. Corrió por mi cuerpo, me sacudió. Entonces entró, mire, un fuego que me quemaba todo por dentro. Ese es el punto, que ese fuego entra para quemarlo a usted, quemar lo suyo, desaparecer lo suyo. Y el Espíritu entra, porque el Espíritu es el Señor, es el Espíritu. Entra para poner la naturaleza de Dios en usted. Tiene que poner a Cristo y quitarlo a usted. Si lo deja a usted, no sirve jamás. Alaba lo que Él vive. Es fuera usted y adentro Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Mira, aquella noche yo me tiré cuando terminó la experiencia frente a la cama y no dormí más. Tú, me amanecieron. Y sentí un amor por la gente que después que me convertí ya ni me miraban. Y hablaban mal de mí por detrás y decían mil cosas. Y de loco para arriba decía los santos. Y yo estaba molesto con ellos. Yo sentí un amor tan grande por ellos. Cuando entra el Espíritu de Dios, dice la Biblia que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso es que hay que ser llenos del Espíritu, porque si no somos llenos del Espíritu, todavía esta carne domina. Cuando nos llenamos del Espíritu, es Cristo el que vive dentro y domina la carne, y entonces usted viene a ser realmente un discípulo, un creyente del Dios vivo. ¡Gloria a Dios! Al otro día yo iba a mi trabajo, pero mire hermano, echaba fuego por todos los poros. Y los estudiantes se notaron que había pasado algo, porque yo estaba dando la cátedra y de vez en cuando decía, ¡aleluya! Y los estudiantes saltaban, se asustaban. Y si no se asusta, es una alabanza al Señor. ¿Alaba usted también? Alabado sea Dios. Antes no me atrevía, ahora lleno del Espíritu, me sentía libre. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Mientras no está el Espíritu de Dios, la gente está trinco. Vamos a ver cuántos están libres. ¿Cuántos se atreven a hablar? Ah, gloria a Dios. ¿Cuántos se atreven a abrazar al Señor y decirle yo te amo, te quiero? Abrázalo. A ver si está libre del Espíritu. Abrázalo ahí, como el que abraza a una persona. Si Él está aquí, y Él es mío, y es tuyo, y somos de Él. Alabado sea Dios, somos una familia, la familia de Dios. Avanza su nombre. Gloria a Dios.
El que está libre en el Espíritu alaba aquí en el culto, alaba en la iglesia, alaba en la calle, alaba en la guagua, alaba en el automóvil, alaba en el trabajo, alaba en la escuela. Hay espíritu de alabanza porque ama, Padre, dice el Espíritu que está dentro de nosotros. ¡Gloria a Dios! Y aquella noche cuando llegamos a la iglesia, el pastor me llamó. Yo quiero que le deje algún testimonio a los hermanos. Y dije, amén. Yo creo que se arrepintió 1000 veces y me dio oportunidad aquella noche. Alabro, que Señor le habla. Era una iglesia que no era pentecostal, había muy buenos hermanos. El pastor era muy buena persona, pero no era exactamente pentecostal. Y yo comencé a traer mi testimonio y ahí le hablé específicamente del bautismo del Espíritu Santo. La Biblia enseña esto, y esto está aquí, y Cristo vino a bautizar en Espíritu Santo y fuego, y usted y yo tenemos que estar llenos del Espíritu, y tenemos que estar llenos del fuego, y mientras yo decía eso, me corría fuego por todo el cuerpo, y me corría como corriente el Espíritu por las manos, y por todo sitio, y por la cabeza, y ahí seguía, y anoche tuve esta experiencia, y ustedes tienen que tener esta experiencia. Sin esto, ¿qué somos? No sabemos lo que somos. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que confirma nuestra salvación. Mire, hermano, cuando yo terminé, la iglesia completa salió corriendo, se tiraron en el altar, y se formó una gritería que todo el pueblo de Camuy oía la gritería de aquella iglesia hasta las 11 de la noche. A nada, lo que le ama. Cuando llegamos a casa, yo miré a mi esposa, no dije una palabra, se me quedó mirando y dijo, ahora sí, a nada, lo que le ama. Porque este es el ministerio del Espíritu, este es el sacerdocio del Espíritu Santo. Esto es, alabado sea Dios, hombres y mujeres que como antorchas encendidas se mueven en fuego, alumbrando en las tinieblas de los pecadores en esta tierra. Alabado sea Dios, antorchas encendidas no pueden alumbrar, antorchas encendidas sí alumbran. Gloria sea Dios. Y si usted se apagó, enciéndase otra vez. Gloria sea Dios. Él se manifiesta a nosotros para prepararnos, para que podamos ser testigos de Él y dar fruto para Él. Y ahí la preparación grande es que nos llene del fuego y el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban? Si alguno me ama, guardará mi palabra, y yo vendré y me manifestaré a Él. Oiga, el amigo, esto es una experiencia personal con Jesús. Es lo que usted necesita, es lo que su hogar necesita, su familia necesita. Acepte a Cristo en esta noche, comienza a vivir para Él, que Él se va a manifestar a su vida. Usted va a saber lo que es un Cristo vivo. ¡Glorias a Dios! Hay un cuarto propósito por el cual Él se manifiesta para dirigirnos cuidadosamente en esta vida espiritual que es el Evangelio. Dice la Biblia, Romanos capítulo 8, verso 14, que los dirigidos por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Oiga eso, que no es cualquier evangélico, ni cualquier pentecostal. Los dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Usted tiene que vivir en su vida cristiana una experiencia continua de ser dirigido por el Señor. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cuándo lo hago? Dirígeme, muéstrame, háblame, revélame. Ese es el Evangelio, que es una buena noticia de que Cristo quiere ser parte de nuestras vidas y nosotros caminemos con Él en victoria hasta el rapto. Bendito sea Dios. Quiero decir que si usted es dirigido por el Espíritu de Dios, usted realmente es un hijo de Dios. Si usted siendo todavía evangélico o siendo ya pentecostal se mueve como se le antoja, todavía no ha entrado en el ejército de la victoria. Alabado, que se le ama. Cuando yo me convertí y Él me bautizó con el Espíritu Santo, yo sentí la profunda responsabilidad y el profundo llamado de Dios de dar testimonio a los amigos que yo tuve en el mundo, especialmente en el deporte. Yo estuve 15 años en el deporte, jugando béisbol clase A, AA, año tras año, equipo organizado, y compitiendo en levantamiento de pesas y en fisicultura. En 1954 representé a Puerto Rico en Olimpiada Centroamericana en México y competí en muchas competencias de fisicultura y en los campeonatos de béisbol. Esa era mi vida y ese era mi Dios. Qué tragedia, y más perdido que el diablo, que si me hubiera muerto en esos días hubiera del infierno de cabeza. Mi alma te alaba, Jesús. Es decir, que los logros humanos y las glorias humanas son efímeras y son transitorias y no salvan. Hay que buscar al Cristo que salva.
Porque la salvación es lo único eterno. Y usted puede tener todas las riquezas que quiera, y la fama que quiera en deporte, o en los logros humanos que me quiera mencionar, o el profesional de más prestigio aquí en la ciudad, y si no tiene a Cristo está perdido. Está desnudo y mendigo, va rumbo a la condenación. Corra Jesús y sálvese. ¿Qué hace ahí con tanta inteligencia, tanta cultura, tanta profesión, tanto dinero y perdido? Agarre a Jesús, alabado sea Dios y sálvese antes de que sea tarde. Corra hacia el Salvador. Gloria a Dios. Ahora que yo tenía al Señor y estaba ya bautizado con el Espíritu, sentía esa inquietud por mis buenos amigos que fueron sinceros conmigo en el deporte y demás. Y comencé a visitarlos casa por casa todas las noches. Y salía todas las noches a la 1 de la mañana de la casa hablando del Señor, uno a uno. Llegó un momento que pasaron 7 o 8 días de ese, que yo dije, Dios mío, pero ¿qué es esto? Así no acabo nunca. Me puse a orar al Señor y a pedirle dirección a Dios qué hacía. Muéstrame qué hago, porque en esta forma ni en un año acabo con tantos amigos que yo tengo en este pueblo. Y recuerdo que el Señor me habló y me dijo, pon altoparlantes en el techo de la casa y predica desde el techo de la casa para que oigan todo. Yo temblé de arriba abajo, yo dije, esto se va a formar un escándalo aquí en este pueblo, que la mitad va a ser mucho. Aquí me meten a la cárcel, no se sabe lo que pasa. Pero yo obedecí a Dios y agarré esas bocinas, esas trompetas, puse dos arriba, esas grandotas de 21 pulgadas, y un amplificador en una habitación en casa. Y el primer día que yo puse aquel himno, mire, la gente salían como hormigas a los balcones de las casas a ver qué era lo que pasaba. Y las trompetas lanzando un himno. Y después salí yo. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos en Camuy. Voy a traerle palabra de Dios a ustedes. Y comencé a predicar. Y al otro día de nuevo. Y todos los días a las 6 de la tarde estaba ahí como un aguijón. Mire, hermano, aquello fue un escándalo. Me llevaron hasta la corte. Cuando llegué a la corte, yo le dije a Dios, y Señor, tú fuiste que me mandaste. Tú sabes que yo me hubiera metido en esto por nada, con mi fuerza. Tú, no me dejen vergüenza por nada. Llegamos a la corte, un montón de personas que eran amigos míos en el mundo, ahora no me querían ni ver, acusándome ante el juez, y esto y lo otro, y es un escándalo, y lo deja tranquilo. Y cuando todos terminaron, que yo creía que el juez me decía, tiene que quitar las bocinas, o me iba a meter una multa, el juez dijo, bueno, un momentito, si el sacerdote tiene bocinas y también las usa, y nadie se escandaliza, ¿por qué no tiene derecho a usarlas también? Yo respiré hondo como pocas veces había respirado, y gloria a Dios. Y el juez me dijo, mire, vaya, no les ponga muy alto, pero siga predicando en ese pueblo. Iba yo que volaba para casa. Llegué a casa, tenía 2 bocinas, subí 2 más, puse 4. Alá, lo que él dijo. Yo dije, verdaderamente tú estás en este asunto, Señor. Ahí seguí. Ahora nos llamaban por teléfono. Mi esposa agarraba el teléfono, le insultaban. Mis hijas que eran pequeñitas, en esa época, las insultaban. Y era realmente una cosa tremenda. Un día le dije, Señor, bueno, yo te voy a decir una cosa, hoy voy a predicar el último día en este asunto. Doy el mensaje y mañana me subo allá arriba y bajo las bocinas. Porque fíjate cómo tiene mi familia bajo tensión. Bueno, yo entré, comencé, como todas las tardes mi mensaje, cerré por dentro, con cerrojo, la habitación. Y cuando yo iba en mi mensaje, sentí cuando alguien abrió la puerta, mire, como si estuviera... Yo dije entre mí, seguí predicando, pero casi me turbé. Y dije, ¿quién puede abrir la puerta si está cerrado por dentro? Pero el que lo hizo tenía fuerza en esa mano, ¿verdad? Abrió, se acabó y entró. Y se paró detrás de mí. Y cuando yo sentí a aquella persona detrás de mí, yo estaba temblando. Y seguí predicando, casi con la lengua trabada. Seguí predicando. Yo sentí cuando aquel personaje se vaporizó, se transformó en espíritu, como en humo, y se levantó y se me metió por la cabeza. Cuando se me metió por la cabeza aquel diluvio del Espíritu Santo, mire, yo me saqué un aleluya, que yo creía que las bocinas habían volado en pedazos arriba en el techo de la casa. Y seguí en aquella unción triple. Gloria a Dios. Y ahí, y arrepiéntase, y conviértase, y corran a Jesús. Avancen, que pronto será tarde. Pase de muerte a vida. Y el mensaje era ahí en el Espíritu. Cuando te miré, dije, Señor, ahora no las bajo hasta que tú lo vuelvas y me hables. Y seguí ahí. Y como a los 3 meses, el Señor me reveló una noche. Terminó, baja la bocina, que ahora tienes otra misión especial. Pero Él me dirigió. Los dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Él lo prometió, que Él dirigiría a su pueblo. Él es el que dirige. Cuando los hijos de Israel iban por el desierto, desde una nube el Señor dirigía. Y de día la nube al frente dirigiendo. Y de noche una columna de fuego alumbraba todo. Más claro que todos estos reflectores que hemos puesto aquí.
y no se iba a la luz nunca, alabado, que el Señor le ama. Quiere decir que hay que ser dirigido por el Señor y Dios se manifiesta a su pueblo para dirigirnos. Nadie se mueva por su cuenta, nadie se mueve su voluntad, nadie se mueva con lo que usted cree que es prudente o sabio, no. Doble las rodillas y pida a Dios que le confirme. Muéstrame que sea tu voluntad, nunca la mía. Dirígeme, que tú sabes que yo fallo. Dirígeme, que tú sabes que soy incapaz. Mi inteligencia no va a dar. Avanza, tú y únicamente tú. Muéstrame las cosas y entonces hay victoria, entonces hay ministerios con fruto, entonces hay gozo, entonces hay paz, entonces se salvan gente a los que usted le habla, pero tiene que ser dirigido por el Espíritu de Dios y ese es uno de los propósitos de Él. Manifestarse a nosotros. ¡Gloria a Dios! ¿Alguno me ama? ¿Cuántos me aman? Guardará mi palabra. Y yo vendré y me manifestaré a vosotros. Se manifiesta para confirmar tu salvación, que sientas aún más gozo. Para sanarte si estás enfermo. Para prepararte para que des testimonio, des fruto para Él. Y para dirigirte, que te muevas dirigido por Él. Para que no haya fallas en ninguna clase. También se manifiesta a nosotros con un propósito muy importante. Y es librarnos de toda trampa del diablo. Mira, el diablo ataca a todo el mundo, pero el gozo grande del diablo es atacar al pueblo de Dios. Atacar a los pastores. Sonríanse los pastores, que el Señor les ama. Atacar a los evangelistas, atacar todos los hermanitos que están firmes en las iglesias. Y el más firme está, más duro será el diablo. Pero cuando el diablo te da todo, tú te paras firme y le metes con todo también a él. ¿Y quién tiene más fuerza, el diablo o tú? ¿Quién tiene más fuerza, el diablo o usted? Levante la mano si tiene más fuerza que el diablo. Si usted tiene a Cristo, es con el poder de Cristo usted le da, es con la fuerza de Cristo, usted no vive, el que vive es Cristo en usted. Si usted vive, él no tiene más fuerza que el diablo, pero si no vive usted, vive Cristo, Cristo tiene todo el poder, Cristo tiene toda la autoridad, y el diablo está aplastado, alabado sea Dios, por el poder de Dios bajo nuestros pies. ¡Gloria sea Dios! No hay poder en Jesús. El que ha nacido de nuevo es Cristo el que mora. Satanás no tiene una oportunidad contra nosotros y estamos firmes en el Señor. Gloria a Dios. Y Él se manifiesta para librarnos de sus trampas y de sus ataques. Nunca me olvido que yo iba conduciendo mi vehículo en una carretera en Puerto Rico. Carretera principal del país, hacia una predicación que tenía esa noche en un campo de nuestro país. Era apenas las 7 y todavía no había oscurecido, estaba bastante claro. Y yo iba con mi vehículo y de pronto me quedé dormido. Pero increíble esa hora. 7. Empezaba ya a oscurecer, pero todavía estaba bastante claro. Dormido. ¿Cuántos kilómetros o millas yo conduje el automóvil dormido? Yo no sé, pero conduje un buen trecho. Porque cuando abrí los ojos ya había anochecido. Y venía un automóvil detrás del mío con las luces encendidas y otro al frente. Y el mío iba guardando perfecta distancia del frente y del de atrás. Y por mi derecha ahí, mejor que si yo hubiera estado guiando yo. Yo me quedé atónito, pero de pronto sentí un sueñito que me iba a dormir de nuevo. Cuando yo vi que iba a dormir de nuevo, oí aquella voz que me dijo, repréndalo. Y yo levanté la voz con una trompeta, ¡diablo dormilón! ¡Fuera! En el nombre de Jesús, ¡lárgate! ¡Te ato, se echó fuera! Echame el espejo en la cabeza, quedé despierto y seguí alabando a Dios y glorificando al Señor y orando en voz alta, alabándose a Dios. Y Señor, ¿pero qué es esto? Y sentí el Espíritu de Dios cuando me dijo, un diablo para matarte. La Biblia lo dice claro, Satanás solo viene a matar, robar y destruir. ¿Cuántos ha matado en las carreteras? Mi país, que es un país pequeño, todos los años vienen los que mueren en la carretera, 400 o más, año tras año, asesinados por Satanás en accidente, corriendo a gran velocidad. Sí, pero ¿quién lo indujo a correr a gran velocidad? Guiando borrachos, guiando endrogados. Cuánta cosa terrible. Esa es la obra del diablo aquí abajo. Y todo el que está aquí en esta noche, óigalo bien, que no tiene a Cristo, óigalo, tarde o temprano Satanás te alcanzará. Tarde o temprano destruirá tu vida, tu hogar y todo lo que tú amas. Tarde o temprano te enviará la condenación. Pero si usted viene a Cristo en esta noche, el diablo no tiene oportunidad contra usted.
Porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque los que tenemos a Cristo tenemos autoridad total contra Satanás. Autoridad plena de Dios está en los creyentes de este evangelio. Glorias a Dios. Ningún religioso tiene la autoridad. Ningún evangélico mundano y tibio tiene la autoridad. Ningún evangélico hipócrita en pecado escondido tiene autoridad ninguna. Pero los creyentes que tenemos el Espíritu de Dios y vivimos en santidad y vivimos agarrados de Jesús y le amamos más que a nuestras vidas, tenemos autoridad total contra el diablo en su nombre. Echaríamos fuera demonios. Glorias a Dios. Sea bendito el Señor Jesús. Él se manifiesta para librarnos de Satanás. Y solo los que tienen a Cristo tienen esa protección. Y lo mismo viene Él personalmente. O viene el Espíritu Santo en una manifestación. O vienen ángeles del cielo. Pero nos protegen y nos libran de las trampas del diablo. El Señor mostró que Él se manifiesta a nosotros para, en tantas ocasiones, corregirnos por faltas que cometemos que a Dios no le agradan. Cualquier creyente, por santo sea, puede cometer equivocaciones y fallar en una u otra alternativa. Pero si usted es humilde, Dios lo perdona instantáneamente, aunque te pueda dar una correccioncita para que no te olvides. Alaba lo que el Señor le ama. La Biblia dice que Él reprende y castiga a los que ama. Pero se enoje, porque Dios lo reprende y lo castiga, de gloria a Dios. Eso quiere decir que lo ama. Ahora, si usted es un bastardo, pues no te corrige ni te reprende. Pero somos hijos adoptados por Él, por nuestra fe en Él. En una ocasión yo estaba predicando campañas en la República Dominicana. Fue mi primer viaje misionero fuera de Puerto Rico. Y mi esposa fue conmigo. Y recuerdo que salimos en un taxi, un concho le llamaban allá de la República Dominicana, esos carritos que conducen la gente. Y cuando veníamos por la ruta, venía ella y venían varios hermanitos en el automóvil. Cuando llegamos, que fuimos a pagarle al taxista, el hombre pidió como 2 o 3 veces más de lo que valía. Mi esposa le dijo, no, eso no es lo que vale es esto. Y el hombre se molestó, dijo varias cosas. Mi esposa dijo, no, nosotros queremos pagarle, pero lo que vale. Y tuve una pequeña discusión con el hombre y yo me sentí mal por la discusión. Y le dije, no tienes que discutir con el caballero, voy a pagar lo que él dijo, y pagué y nos bajamos. Entonces, cuando llegaba a la habitación, ella me dijo, yo me sentía avergonzado porque me regañaste a otros hermanos. Yo dije, pero si, ¿cómo te vas a pegar a discutir con un impío sin esa forma? Sí, pero me lo hubieras corregido acá, solito, que no me hubiera avergonzado yo. Yo dije, bueno, si hice mal, que el Señor me reprenda. Dije, tenga cuidado con lo que habla, alaba lo que él dice. No hable torpemente, que Dios lo oye todo. Nos acostamos a dormir aquella noche y había mosquitos largos y de tamaño grande, y había que usar mosquitero, y estábamos debajo del mosquitero descansando. Cuando yo fui despertado de madrugada y veo a aquel personaje que viene entrando a la habitación, vestido de blanco, el pelo largo sobre los hombros, de elevada estatura, y con una vara en la mano así de larga. Yo dije, ay Señor, ¿qué es esto? Y levantó el mosquitero y se metió dentro de la cama. Y me agarró, que yo estaba boca arriba durmiendo, y me puso boca abajo. Alaba lo que él vive. Y ha levantado aquella vara y me ha metido una clase de fuetazo donde le dan a los nenes chiquitos cuando se ponen malcriados. Alaba lo que él vive. Que aquello me ardió, que parecía que me había arrancado la carne. Y yo sentí el Espíritu de Dios cuando me dijo, Él reprende y castiga a los que ama. Yo me reí. Y levantó el fuete y me metió al otro. Y levantó la vara, no era un fuete, una vara. Y me metió al otro. Calculo que 7 o 8 fuetazos me dio. Y cuando terminó, salió, levantó el mosquitero, se fue, bajó el mosquitero para que los mosquitos no nos picaran. Y yo lo vi cuando salió del cuarto con su vara en las manos, muy tranquilamente. Me dejó a mí ardiendo. Mi alma te alaba, Jesús. Yo me pasaba la mano y, Dios mío, qué golpiza. Pero me reía, porque todo el tiempo sentía el Espíritu de Dios. Él reprende y castiga a los que ama. ¡Alabamos a Dios! Yo llamé a mi esposa, le pedí perdón, le dije, perdóname, yo fallé. Señor entró a su ratito aquí y metió como 7 fuetazos que me dejó ardiendo el pedazo. Mi alma te alaba, Jesús. Yo entiendo que no se debe avergonzar al hermano, no solamente a la esposa o al esposo, cualquier hermano, públicamente,
Hay que llamarnos solitos acá y amonestarnos y aconsejarnos y ayudarnos, pero no avergonzarnos públicamente porque somos todos cuerpo del Señor Jesucristo. Sea bendito el Señor Jesús. Y el Señor se manifestó aquella noche para corregirme y enseñarme una lección objetiva que yo jamás la he olvidado. Sea bendito el nombre de Dios. Él lo dijo. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y yo vendré. Alábelo, él el que viene. Oiga, amigo, un Cristo vivo, murió por usted, murió por mí, pero al tercer día, amigo, se levantó de entre los muertos, dejó la tumba vacía, alabado sea Dios, y ahí está, dando vida a los que creen en su nombre. Amigo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gloria a Dios. Esta es noche de victoria para usted, amigo querido. No se vaya de aquí sin Jesús por nada. Que usted acepte a Cristo y va a tener un amigo sincero. No como muchos amigos de la tierra. No, un amigo sincero, honesto, fiel, que te va a amar como nadie te ha amado jamás. Ven a Él en esta noche y sálvate, que el cumplirá que prometió. Serás salvo tú y tu casa. ¡Glorias a Dios! Hay un punto más que Dios nos mostró. Número 7. Que Él se manifiesta a nosotros para mostrarnos su amor. A Dios le interesa que usted sepa cuánto Él le ama. Dios está interesado en que haya un amor sincero entre Él y nosotros. Somos nada menos que novia de Jesús. Novia de Jesús. Y no es cualquier noviazgo, es un primer amor con Cristo, el cristianismo. Donde le manifestamos todo nuestro amor a Él, pero Él nos manifiesta todo su amor a nosotros también. Esto es de parte y parte. Aquí el amor no es solamente de la novia al novio, Él es el novio a la novia también. La novia somos nosotros, pero el novio es Él. ¿Cuántos tienen ese novio tan lindo? ¿Cuántos tienen ese novio? Yo tengo ese novio, yo soy novia de Él, yo soy novia de Él. ¡Alabado sea Dios! Y Él se manifiesta para mostrarnos cuánto nos ama. En qué forma realmente nos ve y nos mira. Para que tengamos cada día más confianza y nos movamos cada día en más profundidad con Él. Una noche yo en mi hogar me acosté a descansar. Oré, me dormí y fui despertado tarde en la noche. Y cuando abrí los ojos y miré, el Señor venía atravesando la pared, como si la pared no existiera. Y pasó a través de la pared y se me acercó. Yo me quedé mirando bien fijamente, pero bien tenso. No me atrevía ni moverme. Se acercó y cuando llegó se pegó bien a la cama y me puso una mano así sobre la cabeza. Cuando me puso la mano en la cabeza, corrió el poder del Espíritu Santo como ríos de agua viva por todo mi ser. Y corría por arriba y para abajo como corriente por todo mi cuerpo. Y yo sentía, el Espíritu de Dios que me demostraba, es una unción mayor para orar por los enfermos y que se sanen. Y yo, gloria a Dios, Señor, no. Me gritaba en mi mente, no te vayas, mantén esa mano ahí hasta que yo reciba la plenitud grande de anhelo. Y ahí seguía él, con su mano puesta ahí y el Espíritu fluyendo por todo mi cuerpo como río. Cuando terminó, levantó la mano y se marchó. Cuando llegó frente a la pared, que yo creía que iba a atravesar la pared y desaparecerse, se paró ahí frente a la pared, se me quedó mirando, como que algo faltaba. Y se quedó mirando, de pronto caminó hacia donde mí. Yo dije, gloria a Dios, más unción. Gracias, Señor, tú vas a poner la mano para más unción. Pero no era eso. Llegó junto a mi persona, se inclinó y me besó como 4 o 5 veces aquí en el lado de la cara. Aquí la Sahayama. Yo me quedé como el que no podía creer. Pero enderezó su cuerpo y se marchó. Y ahora sí pasó por la pared y desapareció. Yo me quedé ahí como que temblaba. Me senté en la cama y dije, Señor, tú sabes que yo no merezco esto. No soy digno de algo como esto. Y sentí cuando el Espíritu de Dios me habló y me dijo, verdaderamente yo no eres digno. Pero eres su hijo. Y no te ve como un hijo cualquiera, te ve como un hijo pequeñito, como un niño. Y a todos los padres les gusta besar a sus nenes. Alábelo, que le ama. Y yo me gocé y dije, que vuelve y me beso otra vez. Mi alma te alaba, Jesús. Él se manifiesta para mostrarnos cuánto nos ama. Que este evangelio no es una religioncita cualquiera,
Esto es una relación profunda, estrecha, real, preciosa, con Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Nosotros la novia y Él el novio. Nosotros los nenes pequeñitos, Él el papá. Alabado sea Dios. Nosotros hermanitos menores y Él el hermanito mayor. ¿Cuántos están en esa relación gloriosa, real con Jesucristo? No se muevan en una frivolidad religiosa. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es un primer amor con el Señor. Ahí hay que estar enamorados de Él. Es una vida ferviente de relaciones preciosas con Jesucristo. Y Él prometió, claro, si me amas, guardarás mi palabra. Y yo vendré y me manifestaré a ti. Eso es promesa para todos los hermanos. Promesa para todos los siervos de Dios. Promesa para todo amigo que está aquí en esta noche, que se convierta a Cristo y comienza a vivir para Él. Amigo, Él se va a manifestar a ti, se va a manifestar en tu hogar, te va a salvar tus hijos, te va a salvar los seres que tú amas. Corre en esta noche y recíbelo antes de que sea tarde. Gloria sea a Dios. Esta es noche decisiva para cada vida que está aquí. Noche decisiva para cada vida que está aquí, que no ha aceptado a Jesucristo. Es la noche, amigo amado, arrepiéntase en esta noche de todo corazón. Entienda el amigo, no hay otra forma de salvarse. La Biblia lo dice bien claro, Hechos capítulo 3, verso 19, dice, arrepentidos y convertidos y se borrarán vuestros pecados. Cuando usted se arrepiente, se convierte el corazón a Cristo, el pecado se borra, porque la sangre de Jesucristo el Hijo nos limpia de todo pecado. Eso no hay hombre que lo pueda hacer, eso no hay religión que lo pueda hacer, no hay líder religioso que lo pueda hacer, no hay hombre que te pueda perdonar el pecado. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y el único que derramó sangre en la cruz del Calvario por toda la humanidad fue Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Por eso la Biblia dice, Efesios capítulo 1, verso 7, por su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de su gracia. Por su sangre. Sin sangre no hay vida. La vida está en la sangre. Bendito sea el Señor Jesús. Pero no es cualquier sangre, es la sangre de Cristo Jesús, el Redentor de la humanidad. Bendecido su nombre. En la noche, amigo, arrepiéntase, acepta a Cristo, tendrá un amigo sincero que cuidará su vida, su hogar y los que usted ama. Y que le dará a usted salvación eterna, que no hay dinero que la pueda comprar. Es por la fe en Jesucristo que tenemos esa vida. Es noche gloriosa. Venga Cristo y sálvese antes de que sea tarde. Gloria al nombre de Jesús. Y entienda esto, amigo, y entiéndalo claro. Si usted no acepta a Cristo, tarde o temprano Satanás destruirá su vida y todo lo que usted ama. Tarde o temprano lo perderá todo. Hay gente que dice, no, yo no me convierto. Mire, si me convierto ya no puedo ir al cine. Si me convierto ya no puedo jugar fútbol. Si me convierto ya no puedo ir a la playa. Si me convierto ya no puedo ir al baile. Si me convierto ya no puedo hacer tantas cosas, amigos, que me van a dejar. Pues mira, oiga lo siguiente. El diablo le dice eso, pero no le dice esto otro. Que te conviertas o no te conviertas, como quiera vas a perder eso. Porque si no te conviertes, cuando te mueres, te vayas a la condenación, en el infierno ni hay baile,
ni hay playa, ni hay deporte, ni hay cine, ni hay ninguno de los entretenimientos carnales satánicos de esta tierra. En el infierno lo que hay es fuego y azufre, alabado sea Dios, y tormento. Por lo tanto, no se deje engañar de Satanás. Venga Cristo Jesús y entienda esto. Tiene que entender esto, que en Cristo hay un gozo tan grande y una paz tan grande que no hay deporte que la pueda dar. La paz y el gozo de Cristo, no hay bailecito que lo pueda dar. Alabado sea Dios, nada del mundo supera la paz que sobrepuja todo entendimiento que está en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Venga Jesús, amigo, en esta noche y sálvese antes de que sea tarde. Esta es la noche de su victoria, amigo amado. El Señor toca sus puertas, le llama, para que en esta noche usted entre en la vida que solo Cristo puede salvar. Y el mensaje claro de la Biblia es que solo Cristo salva. Y los apóstoles predicaron eso claro, clarito. El apóstol Pedro dijo, Hechos capítulo 4, verso 12, porque no hay salvación en ningún otro, porque debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres por quien podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús, el Nazareno crucificado. ¡Gloria a Dios! ¡Solo Cristo salva! Tú el que está en las casas oyendo por radio, ¡solo Cristo salva! Es noche de victoria, rinda su corazón a Cristo antes de que sea tarde. Pronto la puerta se cerrará, pero en esta noche el Señor te llama, te invita para que la aceptes. Venid a mí todos, los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice la Biblia, en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 15, que Dios le habló a Samuel y lo envió donde el rey Saúl. Y Samuel llegó donde el rey y le dijo, oh rey, Jehová, el Dios que te ungió para ser rey sobre todo Israel, me manda a hablarte a ti y a traerte palabra de él. Porque así dice Jehová de los ejércitos, que Amalec se opuso a los hijos de Israel en el desierto y los entorpeció en el camino. Por eso ve ahora y destruye a Amalec y somete todo al anatema y no dejes a nadie vivo y mata y destruye hasta las vacas, los asnos, las ovejas y todos los animales en el campamento. Y Saúl reunió su ejército y marchó contra Amalec. ¿Y por qué Dios ordenaba una matanza como esa? Dios sabe lo que hace. Y Dios es justo. Dios sabía que Amalec estaba pervertido. Dios sabía que Amalec era un pueblo pecador, que era una maldición para la tierra. Y por amor tenía que destruirlos para que no fueran a contaminar el resto de las multitudes. Bueno, ¿y por qué tenía que matar las vacas también? ¿Qué culpa tenían las vacas? Ese es el problema con el pecado, que cuando el pecado se arraiga de los pueblos contamina todo, y todo luce inmundo delante de Dios, y todo trae a la memoria de Dios el pecado y la maldad de ese pueblo, y todo tiene que desaparecer para que se borre de la mente de Dios la maldad, la perversión, la depravación de esos que pecaban contra Él. Por eso, amigos, que hay que apartarse del pecado a tiempo. Hay que apartarse a tiempo del pecado, porque llega un momento en que se hunde uno a tal profundidad que ya no hay salvación ni para uno, ni para la familia que vive con uno, ni para el perro que vive en la casa, ni para la cabra que está en la finca. Todo el mundo que ha contaminado, todo queda bajo el anatema del Dios de la gloria. Por eso usted en esta noche, sálgase a tiempo. Y si usted está aquí, es porque usted tiene oportunidad todavía. Si usted está aquí, es porque Dios tiene sus ojos puestos todavía sobre usted en misericordia. Y en esta noche lo trajo para salvarle. Y en esta noche lo trajo para librarle de la ira que viene. Alabado sea Dios. Pero según usted en esta noche tiene oportunidad, es que el pueblo de Amalec ya se había hundido hasta tal profundidad de maldad que ya ni las vacas tenían oportunidad. Y Dios le habló clarito a Saúl. Le dijo, yo te ungí por el rey. Levanta el ejército y pelea contra Amalec y destrúyelos. Y somete al anatema a todo. Que no quede un sobreviviente ni entre los animales. Bueno, Saúl marchó. Entabló batalla contra Amalec. Imagínense, Dios en la batalla, ¿quién fue contra uno? Claro lo dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Amalek peleó, pero no le contra Saúl, le contra Dios que estaban peleando. Cada soldado de Israel valía por miles de los de Amalek. Los hicieron pedazos. Pero cuando terminó la batalla, Saúl tuvo compasión del rey de Amalek y se lo trajo vivo. Y cuando vio ciertas vaquitas que estaban medias gordas, y ciertas ovejitas muy gorditas, y ciertos corderos gorditos, tampoco los destruyó y se los trajo. Y cogieron botín de entre los despojos de Amalek. Y apenas regresaron a tierra de Israel, Dios le habló a Samuel y le dijo: Samuel, Saúl me ha desobedecido y me arrepiento de haberlo puesto como rey. Mi alma te alaba, Jehová. Oiga bien, no ahora los amigos que están aquí, sino los hermanos que están aquí. Y cada siervo de Dios que está aquí. Si nosotros desobedecemos a Dios, y si Dios nos habla esto y no lo hacemos, haz esto otro y no lo hacemos, ve allá y no vamos, puede que llegue un momento en que Dios diga: me arrepiento de haberlo llamado a servirme, me arrepiento de haberlo honrado poniéndolo en mi pueblo, me arrepiento de haberlo honrado lavándolo con la sangre de mi hijo, me arrepiento de haberlo honrado trayendo mi espíritu sobre él. Y ay de ti entonces. Por eso, hermano, vivamos en humildad, vivamos en mansedumbre, vivamos en obediencia, vivamos en temor de Dios, hagamos lo que Dios nos dice, guardemos la palabra y atentos a la voz de Dios para que cualquier dirección, cualquier instrucción, cualquier orden que venga, corramos a obedecer al Dios de la gloria. ¡Alabado sea Dios! Y Samuel se fue con otro mensaje para Saúl. El mensaje de Aarón no era tan lindo como el primero. Y lo llamó y le dijo: cuando Dios te ungió como rey, tú te mantuviste pequeño ante tus propios ojos. No hay secreto más grande que ese para alcanzar gracia con Dios y mantenerse en victoria. Te mantuviste pequeño ante tus ojos. Pero cuando ahora te envió a destruir a Amalek, ¿por qué desobedeciste a Jehová? ¿Por qué cuando te dijo que destruyeras todo, regresaste con el rey y te lo trajiste vivo? Y regresaste con las vacas gorditas y con las ovejas gordas te las trajiste vivo y desobedeciste a Dios. Y Saúl hizo lo peor que pueden hacer los siervos de Dios hoy en día, y lo peor que pueden hacer los evangélicos hoy en día, y lo más que hacen los cristianos hoy en día: justificarse delante de Dios. Mi alma te alaba. Hay quien peca, hay quien desobedece, hay quien comete una u otra torpeza, y entonces se justifica. Si usted en vez de justificarse se arrepiente y se humilla a Dios, Dios lo perdona instantáneamente. Pero el que se justifica se echa un lazo de muerte en el cuello, porque ninguna carne jamás se podrá justificar delante del Dios del cielo. Dios sabe muy bien lo que hay en cada corazón. Y Saúl se justificó y le dijo: no, yo lo que hice fue que obedecí a Dios. Destruí todo, pero sentí lástima por el rey y me lo traje vivo. Lo tengo ahí preso. Y las vacas más gorditas y los terneros más gordos, el pueblo sintió lástima y nos los trajimos. Y se los vamos a ofrecer en sacrificio a tu Dios, Samuel. Samuel le dijo: ¿y qué le importa más a Dios? ¿Los sacrificios o la obediencia? Mi alma te alaba, Jehová. Mire, hermano, y mire cada siervo de Dios que está aquí. Podemos trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche todos los días. Podemos derramar gotas de sudor de tanto esfuerzo material para la obra de Dios. Y si no obedecemos la palabra, estamos liquidados como Saúl. Mi alma te alaba. Podemos predicar todos los días, podemos visitar los hogares, podemos ir a los hospitales, podemos ir a las cárceles. Y si no nos ceñimos y obedecemos esa palabra que es ley, estamos liquidados delante del Dios del cielo. ¡Alabado sea Dios! Porque la Biblia dice claro: obediencia quiero, más que cualquier sacrificio. Sea bendito el nombre de Dios. Y Saúl se justificó, y Samuel le dijo: Saúl, el pecado de la desobediencia es como el pecado de la adivinación. Le dijo: y el pecado de la obstinación es como el pecado de la idolatría. Quiere decir que Saúl era un idólatra y un adivino delante de Dios. Es decir, que si usted desobedece la palabra de Dios, desobedece el llamado que Dios le puede haber hecho para una u otra encomienda, usted delante de Dios luce como un hechicero y como un idólatra. Mi alma te alaba, Jehová. Sea bendito el nombre de Dios. Y las últimas palabras fueron las más terribles. Le dije: por cuanto has desobedecido a Dios y lo has desechado. El que desobedece a Dios, desecha a Dios.
Él te ha desechado a ti para que sigas siendo rey de Israel. Y el que lo puso, lo quitó. Y hoy hay quien predica la doctrina de la predestinación. Y andan por ahí sembrando esa cizaña en el corazón de tantos hermanos. Y diciendo, solamente se salvarán los que están predestinados y que desde antes de la fundación del mundo Dios lo señaló. Bueno, hay un grupo de predestinados, está en la Biblia clarito, y se van a salvar de cualquier manera. Ahora, ¿quién me puede decir a mí que está seguro que es de los predestinados eso? ¿Quién me puede decir a mí, levantar la mano? Yo estoy seguro que soy de los predestinados. Ahora, Cristo dijo, el que a mí viene, no lo echo fuera. La Biblia dice, Cristo por todos murió, por todos. Dios dice, deseo que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno perezca. Dios no es un hipócrita para decir eso y que tenga un grupo ya señalado para salvarse y los demás no tengan oportunidad. Hipócritas son los hombres que predican eso. Pero Dios es sincero, Dios es honesto, los brazos de Dios están abiertos. Si todo el que está aquí en esta noche, todos, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más viejo al más joven, desde el más pobre al más rico, se arrepienten y vienen a Dios, todos los que están aquí se salvan porque Cristo salva y Cristo murió por todos los pecadores, por todos Cristo murió. Amén. Y mi Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Y mi Biblia dice que algunos de los predestinados, con todo ese predestinado, no están viviendo la palabra, con la deben vivir, se van a quedar en la tribulación aquí abajo. Eso lo dice la Biblia. Que a causa de algunos de los escogidos, los días terribles de la tribulación serán acortados. Ahora también la Biblia dice que si el justo, oiga bien, se apartare de él borrará su nombre de su libro. Póngase desobediente como Saúl. Y póngase muy changuito, como hacen muchos evangélicos hoy en día, y usted va a ver lo que le va a pasar. Mi alma te alaba. Mire, abájese cada día más delante de Dios. Humíllese cada día más a Dios. Conságrese cada día más a Dios. Esté más atento cada día a la voz de Jehová, su Dios, para obedecerlo y honrarlo y hacer lo que Él diga. Y usted tendrá gracia y honor con el Dios de la gloria. Bendito sea Jesús. Mi alma te glorifica, Señor. Allá acá muy fundía un hermanito, y yo aprecio mucho. Dios lo usa en forma muy especial. Y él estaba pastoreando una iglesia allá en un campo en Camuy. Y fue a casa, me dijo, yo quiero que tú ores por mí. Y dije, oramos los dos. Me dijo, ores por mí en forma especial. Porque yo estoy pastoreando una iglesia. Y los otros días Dios se me reveló y me dijo, ¿quién te llama pastoreando? Y él le dijo, Señor, hay tantos hermanitos ahí, yo estoy alimentándolos, estoy atendiéndolos, los estoy doctrinando. Y el Señor le dijo, qué lindo lo hiciste, te pusiste pastor tú mismo. Mi alma te alaba, Jehová. Le dijo, avanza y salte y vete a evangelizar, que te llamé a predicar el evangelio, o vas a ver lo que te va a pasar. Alabado sea Dios. Allí estaba el hermano todo nervioso, medio enfermo, y oramos por él, le prometió al Señor hacer lo que Dios le había llamado. Mire, no basta pastorear, ni basta evangelizar, hay que estar en el centro de la voluntad de Dios, hay que estar en lo que Dios nos llamó. Lindo que yo ahora diga, me voy a pastorear, Señor, pongo una iglesia, y montones de hermanos que conocen el ministerio vengan y al momento tengan 400 o 500 hermanos, y Dios me da la garnata en mi vida. Me voy a dar la nariz en su sitio. Dios no me llamó a eso, Dios llamó a los varones que están aquí a eso. Ahí me llamó a predicar el evangelio. Ahora lindo que el que Dios llamó a pastorear, que tiene su iglesia y está doctrinando y está ungido para eso, diga, no pastoreo más, me voy a predicar el evangelio. No se salvan ni las moscas. Mi alma te alaba, Jehová. ¡Alabado sea Dios! A Saúl Dios lo llamó, a Saúl Dios lo ungió, a Saúl Dios lo puso. Samuel con aceite lo ungió, era un ungido de Jehová, que puso desobediente. Traicionó a Dios en su desobediencia y Dios le dijo, por cuanto tú me has desechado, yo te he desechado a ti, no serás más rey de Israel. Y Samuel se fue y lo dejó. Bendito el nombre de Jesucristo. Así hay multitudes hoy en día que en cualquier momento los puede desechar Dios porque no están en la voluntad de Dios. Y siguen obstinadamente como Saúl, tratando de hacer lo que se les antoja y como se les antoja. Y no es como se le antoja a usted, es como se le antojó al jefe de nosotros. Cíñense a los antojos de Dios y caminarán en victoria. Bendito sea Jesús. Dice en la Biblia, capítulo 16, de primera de Samuel, que Samuel lloraba por Saúl. Samuel lo vio ungido, era como el padre espiritual de Saúl.
Samuel lo había puesto por órdenes de Dios como rey. Ahora Samuel sentía dolor profundo y lloraba por Saúl. ¿Nosotros nos pasa lo mismo? Podemos ver al hermano más desobediente que Dios le da un azote bien dado y lloramos por él. Y podemos ver que se caen a la larga en el pecado más asqueroso y lloramos por ello. Sentimos ese dolor, el mismo dolor de Dios que no se goza en el asunto. Y Samuel lloraba, pero Dios le habló y le dijo: Samuel, ¿por qué insistes en seguir llorando por Saúl cuando tú sabes que yo lo deseché? Mire, cuando Jehová cierra la puerta, no es Samuel el que la puede abrir. Cuando Jehová cierra la puerta, no hay hombre que la pueda abrir, ni diablo que la pueda abrir, ni nadie que la pueda abrir. Por eso cada hermano viva con temor y temblor. Porque si usted, hermano, sigue desobedeciendo a Dios en sus entretenimientos carnales, y en sus vanidades, y en su desobediencia, y en su falta de oración, y en su falta de ayuno, y en su falta de lectura de la Biblia, y en su falta de trabajo para la obra del Señor, llega un momento en que Dios lo puede desechar como a Saúl. Y aunque el pastor llore y grite por usted, le va a decir el Señor al pastor: ¿por qué sigue llorando por él? Lo deseché, me cansé ya de llamarlo. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea Dios! Y el Señor le dijo a Samuel: agarra tu cuerno y llénalo de aceite, y camina para la casa de Isaí de Belén. Vete allá a Belén, a casa de Isaí. Y allí, entre los hijos de Isaí, he encontrado uno para ser rey de Israel. Tengo ya mi rey. Sea bendito el nombre de Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? Que uno tenga un ministerio y por estar desobedeciendo, y por estar jugando a medias, y por estar más pendiente de lo material que de lo espiritual, de momento venga Dios y diga: ahora tengo aquel que te va a sustituir. Alabado sea Dios. Y lo quiten a uno y pongan a otro en el lugar de uno. Dios lo hace porque Dios necesita en su obra gente responsable, gente fiel, gente sincera, gente dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Hoy en día hay gente con ministerio que está más pendiente de lo material que de lo espiritual. Tiene más codicia del dinero que de las almas que están perdidas. Y no saben que Dios está a punto de poner otro por él, porque estamos en los días finales y Dios no va a seguir de ninguna manera soportando un codicioso, alguien materializado, cuando hay gente capacitada, hay gente hambrienta de Dios que están dispuestos a trabajar por las almas y a tener la fe de esperar en Dios sabiendo que Dios es fiel y es justo. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y Samuel se movió hacia Belén y el Señor le dijo: al que yo te diga, a ese únicamente ungirás. Y llegó a casa de Isaí. Y llamó a Isaí y le preguntó: ¿dónde están tus hijos? Le dijo: aquí están 7. Trajo 7. Cuando le presentó el primero, dijo Samuel: seguramente que este es el ungido de Jehová. Jehová le dijo: has visto su estatura elevada, pero no has visto el corazón. Yo le veo el corazón y lo rechazo. ¡Alabado sea Dios! Mi alma te alaba, Jehová. No es que lo de afuera no tenga ninguna importancia, pero lo de adentro es lo más importante. Lo de adentro, ahí está el corazón, ahí está. Verdaderamente la base de la victoria. Cuando la persona está limpia por dentro, mire, se limpia por fuera también. ¿Y de qué le vale a la mujer cristiana o al varón cristiano que esté limpiecito por fuera, y muy atractivo por fuera, y muy decente y honesto por fuera, y tenga un corazón lleno de rencores, y lleno de altivez, y lleno de ira, y lleno de celo, y lleno de envidia, y lleno de codicia, y lleno de mezquindad? ¡Alabado! ¿De qué le vale, hipócrita? Limpia primero el interior del vaso y también se limpiará el exterior, dijo Cristo Jesús. ¡Gloria sea a Dios! Los fariseos eran así. Los fariseos lucían por fuera muy religiosos y tenían túnicas largas y estaban vestidos en forma muy honesta y muy religiosa. Y Jesús le dijo: vosotros sois hijos del diablo. Señor, era terrible. Porque hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Es decir, que el diablo a veces se disfraza de religioso y se pone vestiduras resplandecientes y se pone vestiduras que parecen muy atractivas y muy impresionantes y muy eclesiásticas, y por dentro es el diablo. Mi alma te alaba, Jesús. ¡Alabado sea Dios! Es el diablo vestido con las vestiduras resplandecientes.
Pero como ese no se convierte, sigue siendo el mismo. Y así estaba aquel primer hijo de Isaí. Y Samuel lo vio por fuera, pero cuando Dios le habló, le dijo, no, échale un ladito, que ese no es. Y vino el segundo, no era. Y el tercero no era. Y los 7 primeros no eran ninguno. Ninguno de esos es. Samuel le dijo a Isaí, pero ¿y qué pasa? ¿No hay más hijos? Dijo, bueno, tengo uno más, pero es muy joven. Y estaba pastoreando allá las ovejas en el campo. Dijo, que tráemelo acá. Y llegó el jovencito. Y cuando llegó, Samuel lo miró y dice que era muy joven y era rubio y de aspecto muy hermoso. Y Jehová le dijo, ese es el rey. Úngeme a ese, que ese es el mío. ¡Alabado sea Dios! Ese nene es el mío. ¡Gloria sea Dios! Mire, no menosprecie la juventud de nadie. Hoy en día hay organizaciones religiosas que menosprecian la juventud de muchos. Y lo ven joven, no, usted es muy joven, usted todavía no puede ministrar, usted es muy joven, usted no puede evangelizar, usted es muy joven, no puede pastorear. Y puede pastorear y evangelizar mejor que muchos viejos que no tienen verdaderamente amor de Dios, ni tienen realmente la unción de arriba. ¡Alabado sea Dios! ¡Mírelo por dentro! ¡No lo mire por fuera! ¡Busque la dirección de Dios! ¡Pregúntele a Dios! ¡Dios sabe lo que hay! ¡Dios sabe lo que hay! Y Dios está levantando, así dice el Espíritu de Dios, Dios está levantando multitudes jóvenes llenos del Espíritu Santo que van a sustituir los viejos que están ahora mismo materializados, los viejos que ahora mismo están apegados a lo material, a lo que pasa, aleluya, y lo va a usar con poder. ¡Gloria a Dios! Y a Samakalaya aquí. ¡Gloria a Dios! Joven que me escucha, afírmate en Cristo. Joven que me escucha, aprovecha tu oportunidad, que tú estás en la nómina de Dios para entrar en ministerio del poder de los últimos días. ¡Gloria sea a Dios! Porque como a Saúl hay muchos que ya están desechados. Dios desechó a Raúl y Saúl siguió siendo rey un tiempo. Y hay muchos que están ahora mismo en su ministerio y están desechados ya. Y ya está ungido el que viene por ellos. Están quitados ya por mezquinos que han sido y por ladrones que han sido. ¡Alabado sea Dios! Se roban hasta la ofrenda. Mi alma te alaba, Jehová. Bendito sea Dios. Es época final peligrosa y decisiva. El que venga a jugar con Dios como jugó Saúl tiene una sentencia de muerte sobre la cabeza. Lo van a quitar en vergüenza más grande que la que quitaron a Saúl. Si alguien fue quitado en vergüenza grande fue Saúl. Y así serán quitados en vergüenza similar a la que fue quitado Saúl. Muchos de los llamados ministros hoy en día que no están realmente honrando el nombre de Dios. Y por fuera sí, lucen, pero por dentro lo ve el Dios de la gloria. Por dentro es que los escudriña aquel que todo sabe. Bendito sea Jesús. Ika Saba, Ika la Sabasa, aquí Amaya. Amarrasaya, aquí a la Suaba. Bendito sea el Señor Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. El Espíritu Santo me dice que diga esto y lo digo, aunque reviente yo mismo. Alasaba aquí, Jalaya, Soma. Amala, Baseca, Laya, aquí amai. Bendito sea Dios. Esta campaña no tiene el respaldo gigante que Dios quiere que tenga, porque esto no es campaña mía, esto es campaña de Dios. Esto es oportunidad decisiva para Nueva York, pero no tiene el respaldo gigante que debe tener, porque se han materializado tantos que están en el lugar prominente, que piensan más en el dinero y la entrada material que en las almas que por millones están perdiendo en la ciudad de Nueva York. Mi alma te alaba. Así dice el Espíritu Santo a la iglesia. ¡Alabado sea Dios! Samahakaya, y que la sacó ama. Bendito sea Jesucristo. Dice en la Biblia que después que Samuel ungió a David, que era el nombre del jovencito aquel rubio, allá en el palacio el Espíritu Santo se apartó de Saúl
Oiga eso con cuidado. Y lo tomó un espíritu maligno. Y ese espíritu satánico venía sobre Saúl y lo enloquecía. Y Saúl se llenaba de ira y se desesperaba. Y lo aterraba, le ponía un terror terrible a aquel espíritu malo que venía sobre él. Antes tenía el Espíritu Santo y profetizaba. Antes tenía el Espíritu de Dios y era el ungido de Jehová sobre los millares de Israel. Ahora venía un espíritu del diablo y lo cogía y lo llenaba de terror, lo llenaba de ira y lo oprimía de una forma terrible. Entendamos eso claro, hermano. Cuando usted se pone desobediente, el Espíritu Santo se aparta de usted. Y cuando se aparta el Espíritu Santo, usted es una puerta abierta para el diablo. Cada hermano que está aquí y cada siervo de Dios que está aquí, porque hay siervos de Dios que están aquí que están en esa misma situación. Que usted pasan semanas y semanas y no siente la bendición del Espíritu Santo, usted está mal delante de Dios. Póngase a buscar a Dios de corazón. Saque más tiempo para orar. Saque ratito para pasarse solo con Dios, a gemir delante de Dios. Usted debe sentir la bendición del Espíritu Santo todos los días. Todos los días sienta las caricias de Dios del cielo. Alabado sea Dios. Si usted no siente la bendición del Espíritu Santo continuamente, algo no está bien. Porque no hay papá, ni aún los papás malos de la tierra, que no acaricien continuamente a sus hijos. Dios quiere acariciar a sus hijos continuamente para mostrarles que están en su amor, que están en su voluntad, que están realmente están en su bendición. Y el Espíritu Santo se apartó de Saúl. Y el Espíritu de Satanás lo tomó. Y la consternación y el terror de Saúl era tan terrible. ¿Usted sabe lo que es sentir la bendición de Dios y después de sentir la opresión del diablo? Es mejor morirse uno, hermano. Dice que algunos de los siervos de Saúl lo aconsejaron, le dijeron, consíguete a alguien que sepa tocar muy bien el arpa. Unas traducciones dicen la cítara, es lo mismo. Y tráelo aquí para que cuando toque el arpa con la mano, ese espíritu maligno se aparte de ti y tengas paz y tranquilidad. Mire qué medicina le recetaron. Y él dijo, pues envíen a alguien, dijo Saúl. Hacía cualquier cosa Saúl. Cuando el hombre se aparta de Dios y desobedece a Dios, mire, hace cualquier cosa con tal de conseguir lo que antes tenía, pero no lo puede conseguir. Después que Dios desecha y cierra la puerta, mire, se acabó. Y los que están aquí, cuídense. Y los que estamos aquí, incluyéndome a mí, cuidémonos cada día más. Porque Pablo lo dice, que algunos reciben una mente reprobada. Quiere decir que son desechados. Y jamás Dios le vuelve a abrir la puerta. Aunque gima Saúl, aunque gima Samuel, aunque gima David, aunque gima todo el mundo, se acabó. Se le cerró la puerta. Que vivir en armonía con Dios y buscarle cada día más y amarle cada día más. Y dice que uno de los siervos le dijo, mire, allá en Belén, en casa de Isaí, hay un joven muy valiente y muy fuerte y muy prudente que toca el arpa con una habilidad maravillosa y Jehová está con él. Que tocara el arpa era lindo, que fuera fuerte, muy lindo, que fuera valiente, precioso, pero lo más lindo era que Jehová estaba con él. ¡Aleluya! Porque si usted es valiente, y usted es fuerte, y usted es inteligente, y usted tiene dinero, y es el mejor músico de la ciudad, y no está Dios con usted, usted no es nadie, usted es un mendigo desnudo. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea el Señor! Que está sin Dios, está huérfano aquí abajo y perdido. Pero lo lindo era que Jehová, le dijeron, está con él. Y bien que estaba, dice la Biblia, que en el minuto en que Samuel ungió a David y le vació el cuerno de aceite en la cabeza, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y ahora no era solamente el pastor de las ovejitas de Isaí, no era el muchacho joven valiente que se enredaba con cualquier animal salvaje allí en el campo, ahora era un ungido del Dios de la gloria, con un ministerio gigante. Bendito sea Dios. Dice que Saúl inmediatamente mandó mensajeros a casa de Isaí y le mandó a decir, hazme el favor y envíame inmediatamente a tu hijo David para acá con tu arpa. Ahí se verá que no había titubeo. Isaí buscó un asno, lo cargó de pan, mandó una vasija de vino y mandó un cabrito con David como regalos al rey. Y David llegó cargado con todos sus regalos allá al palacio
Y cuando lo vio Saúl, dice que David cayó en gracia con Saúl. Y Saúl sintió tanto cariño por él que le mandó una razón a Isaí y le dijo, déjamelo conmigo que lo voy a coger como mi escudero. El que tiene a Dios cae en gracia inmediatamente. Dios pone gracia en sus ungidos. Dios pone gracia en sus hijos. Dios pone gracia en los que lo obedecen y le aman y le llevan en sus corazones. Pone gracia para que puedan llevar la bendición de Dios a tantos que no conocen a Dios de la gloria. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea Dios! Y cada hermano que está aquí, usted trabaja, pida a Dios que le dé gracia con el jefe de su trabajo, pida a Dios que le dé gracia con los compañeros del trabajo, pida a Dios que le dé gracia con los más impíos, para que usted pueda moverse entre ellos como una antorcha, llevándoles esperanza en el Evangelio. No se mueva ahí como un desconocido, no se mueva ahí en la fábrica y en el trabajo como un cualquiera, no. Muévase como el ungido de Dios, muévase como la antorcha encendida en ese lugar, muévase como el único que tiene al Dios de la gloria y la gracia con ellos. No hagan como tantos evangélicos que están en los lugares, trabajan y nadie los quiere cuenta con ellos. Y él es el siervo de Dios y él es el aleluya ahí y nadie lo puede ver. Porque no sonríe ni saluda a nadie, es un repugnante. Arrepiéntase y conviértase otra vez. Mi alma te alaba, Jehová. Mira, hermano, yo sé lo que le hablo. Cuando yo me convertí, Dios me llamó a predicar inmediatamente, pero no me sacó de mi trabajo. Y el Señor, sácame. No me sacaba, yo no me atrevía a salir por mi cuenta. Y me tuvo 7 años trabajando y predicando. Y predicaba arriba y abajo por mi país. Y por todos lados, vacaciones salía fuera de Puerto Rico a predicar, República Dominicana y otros lugares. Pero en mi año escolar, allí yo estaba, de 8 de la mañana a 4 de la tarde trabajando. Allí en el trabajo yo daba testimonio, allí yo le predicaba al principal, allí yo le predicaba a los maestros, allí yo le predicaba a los estudiantes. Se convirtieron tantos estudiantes que algunos son ministros del Evangelio un día. Y se convirtieron maestros que están sirviendo a Dios ahora mismo todavía. Porque donde uno está, tiene que alumbrar y tiene uno que, con gracia de Dios, alcanzar la simpatía de los demás para llevarle el Evangelio. Ese es su negocio principal. Yo en la escuela enseñaba química y biología, pero mi negocio principal en la escuela era enseñar a Cristo. Y hablar de Cristo. Y decirle a los estudiantes que sin Cristo se perdían con tu química y biología. Y cuando enseñaba biología, todas las mentiras que hay en esa ciencia, esto dice la biología, pero la Biblia dice así. Le enseñaba las dos ciencias, la del tercer cielo y la de los hombres que van. ¡Alabado sea Dios! Y allí Dios me honró. Me quisieron votar porque hablaba de Cristo y me llevaron allá donde los grandes del comisionado de instrucción. Y allí yo fui con mi Biblia en la mano y un paquete de tratado en la otra, armado hasta los dientes. ¡Alabado sea Dios! Me entrevistaron y el que me entrevistó le repartí tratado. Y le dije, nunca he hablado de religión en la escuela, es una mentira, hablo de Cristo. Cristo no es una religión, una persona. No me votaron nada, seguí predicando ahí hasta que Dios me sacó. Cuando Dios me sacó, salí muy tranquilito para afuera. No me sacó nadie. Y cuando Dios está con usted, no lo mueve nadie, a menos que no sea la voluntad de Dios. Y Dios lo honrará. Pero ponga primero a Cristo y ponga primero que nada hablar de Cristo a todo el mundo. Para que usted alcance gracia con Dios ante los hombres. Dice la Biblia que David alcanzó una gracia tan grande con Saúl que lo puso como escudero de él. Y allí estaba en el palacio. Y cuando el espíritu malo venía sobre Saúl, y Saúl sentía aquel terror terrible y aquella consternación irresistible, David cogía el arpa y empezaba a tañer. Y según David tocaba el arpa, el diablo no resistía. El diablo se tenía que ir. Y cuando el diablo se tenía que ir, Saúl recobraba la paz y la alegría y el gozo nuevamente. ¿Había algún poder en el arpa? No había ningún poder en el arpa. Pero había un ungido de Dios tocando el arpa. Y la Biblia dice que la unción rompe el yugo del diablo. Mire, según tocaba el arpa y llegaban aquellas melodías ungidas, el diablo no resistía. El diablo le gustan sus melodías. El diablo tiene sus melodías, el diablo tiene su musiquita, el diablo tiene sus alabanzas para él, el Dios del cielo tiene su música. Cuidémonos hoy en día, que se está mezclando mucho la música del diablo con la música de Dios. Mi alma te alaba, Abasama Hakaya Sema, Ramel Sakalaya.
La música de Dios es una música de un ritmo celestial, es una música espiritual, es una música que inspira a saltarse de lágrimas a uno, una música que inspira a mirar hacia arriba, no es una música que inspira al pueblo de Dios a moverse como se mueve en el mundo la gente, como si estuvieran tocando una música mundana. Líbrese de esa música vulgar. Oiga, música del cielo, hay música de arriba todavía, alabado sea Dios, hay ungidos de Dios que tocan todavía en el espíritu, como tocaba David, alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el nombre de Jesucristo. La música de Dios echa fuera al diablo. La música del diablo atrae los demonios. David tocaba música de Dios y el diablo tenía que hacer así, irse. Y Saúl quedaba por lo menos temporalmente en paz, porque él estaba desechado desde arriba. Sea bendito el nombre de Dios. Dice la Biblia que para aquellos días se levantó el ejército de los filisteos y entraron en tierra de Israel y especialmente en el territorio de Judá acamparon. Y cuando entró el ejército de los filisteos, Saúl levantó sus hombres y Israel se movió contra ellos. Dice que los dos ejércitos quedaron en posición de batalla. Israel y Saúl ocupaban un monte y frente a ellos los filisteos ocupaban otro monte y en el medio había un valle para la batalla. Dice la Biblia, alabado sea Dios, 1 Samuel capítulo 17, que cuando los dos ejércitos estaban a punto de entrar en batalla, de entre las filas de los filisteos salió un campeón que se llamaba Goliat y se movió con una clase de lanza en la mano que 2 o 3 hombres podían con ella y con una jabalina al hombro de bronce que era enorme de grande y una espada que pocos hombres la podían levantar y armado con un yelmo de bronce y una coraza llena de escamas y se movió para el frente y caminó hacia adelante y dice la Biblia que tenía 6 codos de estatura. Y si alguien no sabe lo que es eso, son más de 10 pies de estatura. ¿Qué clase de nene? ¿Usted sabe lo que es eso? Que hoy en día mirar a un hombre 7 pies que uno bobo. Y son muy pocos los que él. Y tenía más de 10 pies de estatura aquel gigante. Y caminó para el frente. Y se movió. Y cuando estuvo relativamente cerca del ejército de Israel, les gritó y los desafió. Y le dijo, envíenme aquí uno de vuestro ejército a pelear conmigo. Uno que trabe combate conmigo. Si me derrota y me mata, nosotros seremos siervos de ustedes y esclavos de ustedes. Pero si yo lo derroto y lo mato, ustedes serán nuestros siervos y nuestros esclavos. Y cuando terminó, miró con aquella cara y terrible y pagana y dijo, yo desafío en esa forma al ejército de Israel. Dice que le entró una clase de temor a Saúl y a todos los soldados de Israel que se echaron hacia atrás en presencia de aquel hombre. Oiga eso bien. Oiga lo que le pasa al que se mueve con la confianza en su espada, y la confianza en su lanza, y la confianza en su jabalina, y no en la confianza en el Dios de la gloria. ¡Alabado sea Dios! Cuando Jehová envió a Saúl contra Amalek, Saúl se movió y hizo pedazos a Amalek. Ahora viene y se enfrenta a los filisteos, y cuando ve que el gigante Saúl era el primero que estaba muerto en miedo. Pero cuando Saúl marchó contra Amalek, era un ungido de Jehová, iba en la obediencia de Dios, iba enviado por Dios. Ahora el Espíritu Santo se había apartado de él. Ahora no era el ungido, ahora era Saúl, lleno de miedo. Usted, amigo, nunca podrá tener victoria a menos que lo tenga Dios. Amigo, usted nunca podrá vencer en esta tierra perdida, en esta tierra terrible, trágica, podrida, a menos que usted no se refugie en Dios y Dios le dé a usted la protección del Espíritu Santo y la protección de los ángeles del cielo que se mueven aquí abajo, ministrando para los siervos del Dios de la gloria. Pero en esta noche, amigo, Dios la ha traído, porque en esta noche Dios quiere hacer con usted lo que hizo con David. Cuando Samuel ungió a David, dice la Biblia que instantáneamente el Espíritu Santo vino sobre él. Y en esta noche usted tiene la oportunidad aquí de ser ungido por el Dios del cielo. Porque en esta noche usted tiene aquí una promesa más grande que la que le dieron a David. Y es que si usted en esta noche acepta a Cristo Jesús como su Salvador, acepta al Mesías de Israel, acepta al Redentor del mundo, acepta al Hijo de Dios, al enviado por el Padre a salvar toda la humanidad, en el segundo en que usted lo acepta, Cristo lo va a lavar con sangre.
Y en el segundo en que se lave con sangre, el Espíritu Santo vendrá y estará con usted para guiarlo, para ayudarlo, para orientarlo, para insinuarle las cosas, para darle valor, para que usted se mueva en victoria. Si usted sigue moviéndose sin Dios, usted tendrá derrota peor que la de Saúl. Pero si usted en esta noche viene a Cristo, usted como David se moverá en el corazón de Dios. ¡Alabado sea Jesús! Y allí estaba el ejército de Israel, el ejército del Dios del cielo, muerto del miedo delante de los filisteos, delante de un hombre de 10 pies de estatura. Dice la Biblia que por 40 días, oiga eso bien, como el diluvio, le cayó otro diluvio encima de Israel, por 40 días, mañana y tarde, cuando los ejércitos se ponían en movimiento de batalla, salía el gigante y paraba los movimientos. Y miraba para allá y decía, manden uno, cobarde, ¿por qué no mandan uno para que me mate? Y somos esclavos de ustedes. Manden uno que pelee conmigo. Y Saúl era el primero que se escondía. Mi alma te alaba, Jehová. Dice la Biblia que mientras estaban en esos movimientos de batalla, David estaba en casa de sus padres, porque David iba y venía. Y estaba unos días acá con Saúl tocándole el arpa y libertándolo. Y otros días se iba a la casa de sus padres a pasear sus ovejitas. Y en esos días de la batalla estaba en casa de sus padres allá pastoreando las ovejas. Y mientras estaba pastoreando las ovejas, Isaí se inquietó porque tenía 3 hijos en la batalla. Y le dijo, David, vete allá al frente de batalla donde Israel está peleando con los filisteos. Y llévamele este grano tostado. Y llévamele estos panes a mis hijos que están allá en la batalla. Y llévale este otro alimento, estos quesitos que tengo aquí preparados, al capitán de los 1000 del batallón donde están mis hijos. Y David, que era de esos humildes que se movía corriendo, por eso era que conforme el corazón de Dios. Según obedecía a Dios, obedecía a su padre en la tierra también. Entiéndalo claro que están aquí. Usted es cristiano, honre a su padre y a su madre aquí abajo. Sea bendito el nombre de Dios. Y David, mire, con todo y ser el escudero del rey, agarró los panes y agarró los quesitos y agarró el grano tostado y iba corriendo en obediencia a su anciano padre que lo mandaba al frente de batalla a llevar el alimento a los hermanos. Y cuando David llegó al campamento de guerra, en ese momento los dos ejércitos se levantaban para enfrascarse en la batalla, ejército contra ejército. Y David llegó y corrió al campamento de los israelitas y habló con los hermanos y les trajo los alimentitos. Pero cuando estaba en ese asunto, apareció Goliat, con su lanza enorme y su jabalina en el hombro, y su yelmo de bronce y un escudero frente a él, y una espada que no la podía cargar fácilmente nadie, y lanzó su reto otra vez para allá arriba. Y el desafío, si hay uno de ustedes que se atreve a venir y pelear conmigo, ¡venga! Si me mata, seremos esclavos de ustedes, pero si yo los mato, ustedes serán esclavos de nosotros. Y dice que los israelitas dieron para atrás todo. Y un temor terrible los invadió. Y cuando estaban en ese temor tan terrible, alguien que estaba al lado de David dijo, el israelita que mate a ese hombre, el rey dijo que los colmará de riqueza y que le dará a su hija por esposa y que en la casa de su padre no tendrán que pagar contribución. ¡Alabado sea Dios! Y David oyó aquello y dijo, ¿cómo fue que dijo el rey? Repíteme otra vez. Y volvieron y repitieron lo mismo, que lo va a llenar de riqueza y lo va a colmar de honores. Y David miró para abajo al gigante que venía y dijo, ¿quién es ese filisteo incircunciso que se atreva a desafiar el ejército del Dios vivo? ¡Alabado sea Dios! Y mientras Saúl estaba muerto de miedo, y mientras todo el ejército de Israel, armados hasta los dientes, estaba muerto de miedo, el jovencito aquel rubio, de ojos hermosos y de lindo aspecto, miró al gigante como si fuera un enano. ¿Y cómo es eso? Los hombres armados lo miraron buenos de miedo, y el muchachito aquel lo mira como si no fuera nadie. Porque el nene aquel tenía el espíritu de Jehová, el nene aquel estaba ungido por el Dios del cielo, el nene aquel estaba lleno de la gloria del de arriba. Bendito sea Dios. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ni nos ha dado espíritu de timidez, nos ha dado espíritu de fortaleza. El que tiene el Espíritu Santo no le tiene miedo a Goliat, no le tiene miedo a nadie, no le tiene miedo al diablo, no le tiene miedo a nada. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Alabado sea Dios! Mire, cuando David habló en esa forma, corrieron varios soldados donde Saúl le dijeron, mira, ahí hay uno que dijo estas palabras.
Y Saúl lo mandó a buscar. Cuando llegó se encontró que era el jovencito escudero de él, el que tocaba el arpa. Y David le dijo, rey, no se consterne más, ni se deprima más. Yo voy a pelear con el filisteo ese. Saúl le dijo, David, tú eres muy joven, no tienes la experiencia. Ese hombre ha sido entrenado en la guerra desde muy joven, un filisteo guerrero de su juventud. David le dijo, rey, cuando yo pastoreaba las ovejas de mi padre, y se apareció un león, y se apareció un oso, y me robaba una ovejita, yo me le tiraba atrás, y lo agarraba y lo hería, y cuando se lanzaban contra mí, lo cogía por las quijadas, y lo desgarraba y lo mataba, porque Jehová estaba conmigo. ¡Alabado sea Dios! Le dijo, por lo tanto, rey, no temas, no mire mi juventud. Como le hice a los leones y a los osos, le voy a hacer al filisteo incircunciso ese, que ha insultado al ejército de Dios vivo. ¡Gloria sea a Dios! Y fíjense que mientras Saúl y el ejército de Israel lo que pensaba en la batalla, y en la fuerza, y el combate, David lo que pensaba era en Jehová. Que él no podía resistir el insulto a Jehová. Lo único que le preocupaba, el insulto al Dios de él, su celo por Dios. Por eso la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque en todo miraba a Dios. ¿Cómo estaba el asunto con Dios? Han insultado a Dios, ahí voy yo a acabar con esta voz. Mi alma te alaba, Jehová. Y hermanos, si queremos tener victoria, tenemos que vivir como David. Pensando si agradamos o no agradamos a Dios. Pensando si la situación en que estamos agrada o no agrada a Dios. Pensando si la alternativa en la cual estamos nosotros relacionados verdaderamente está en la voluntad de Dios o no está. Para ver si nos podemos mover ahí o no nos podemos mover. Bendito el nombre de Dios. A Saúl y a Israel se le fue la visión de Dios. Iban en la carne. De ver un gigante estaban muertos en miedo. Pero el David, jovencito que venía en el espíritu, vio al gigante como una hormiguita. Dijo, ¿quién es ese infeliz? Mi alma te alaba. Nanito, esa hormiguita que viene a insultar el ejército de Jehová. Le voy a hacer peor que al oso. Lo voy a agarrar peor que al león y le voy a romper las quijas. ¡Alabado sea Dios! Mi alma te alaba, Jesús. Y David le dijo a Saúl, porque el Dios que me libró a mí del león, y el Dios que me libró a mí del oso, me librará a mí del gigante ese incircunciso que está retando a Israel. Y Saúl le dijo, pues vete y marcha contra él y que Jehová sea contigo. Bueno, Saúl le recomendó a Jehová que ya él no tenía. ¡Qué tragedia! Al Dios que antes había tenido y ahora no tenía. Que Jehová sea contigo porque conmigo ya no está. Miren, no hay cosa más triste que esa. Que cuando usted oye hablar de siervos de Dios que usted conoció, que ministraban con poder, que ministraban con autoridad y están en el fango, el corazón se le quiere salir del pecho a uno. Cuando usted oye hablar de aquel pastor que pastoreaba con tanto amor, que tenía aquella congregación y ahora está hundido en la miseria, el pecado, se le quiere salir el corazón del pecho a uno. Por eso es que cada siervo de Dios hoy en día tiene que cuidarse cada día más. Esta es la época más peligrosa, la época más terrible, la época más mala que jamás el pueblo de Dios ha vivido. Esta es una época en que el siervo de Dios que se descuide se cae. Siervo de Dios que no viva en temor y en temblor y en comunión con Dios y buscando a Dios conforme a su palabra, mire, no le va a dar ni para empezar al diablo. Y cada siervo de Dios entienda por qué se cayó Saúl, por desobediente. Y la desobediencia más grande hoy en día, corazón. Cuando estaba pastoreando las ovejitas, estaba tratando de agradar a Dios y meditando en Dios y ahí estaba continuamente inspirando salmos gloriosos de alabanza al Señor. Su comunión era tanta que continuamente venía un salmo. ¿Yo escribí una que 150? Mi alma te alaba, Jehová. Y venía el león y decía, mira que ese perrito que vino a robarme una oveja, le caía atrás como si fuera un perrito faldero. Y venía el oso terrible, pero mire qué animalito atrevido y que robarle una oveja al siervo del Señor. Le caía atrás y lo hacía pedazos. No era él, era la fuerza del Dios de la gloria. Con su fuerza podemos. Ahora vio al gigante como si fuera nadie. Entonces Saúl le dijo, toma mi armadura, y Saúl le puso la coraza de bronce. Y Saúl le puso toda la armadura, el yelmo en la cabeza, y le dio la espada,
y lo vistió, y cuando David fue a caminar, dijo, un momento, yo nunca he caminado con esto y no me puedo mover casi. ¡Alabado sea Dios! Con esto sí es verdad que no tengo oportunidad. Y se quitó el yelmo y la coraza y tiró la espada y salió corriendo hacia el filisteo y agarró su cayado de pastor, una varita, y en la otra mano cogió una honda, y antes de correr para abajo se metió en el arroyo y cogió 5 piedras lisecitas y se las metió en la bolsa de pastor. Con 5 piedritas y la vara de pastor y la honda en la mano, se fue para encima el filisteo, que tenía 10 pies de estatura y venía con una lanza enorme de grande y una jabalina más grande todavía y una espada que solo él podía con ella y una armadura como una coraza y un yelmo de bronce en la cabeza, y David con 5 piedritas. Mi alma te alaba. Y una hondita y una varita en la mano, y se fue para el frente. Y cuando el filisteo vio a aquel que venía, dio para adelante. Hacía 40 días que estaba desesperado porque viniera alguien encima de él. Todos los demonios que estaban encima de él estaban locos, parecía la pelea. Echó para adelante, y cuando vio a aquel nene, jovencito y rubio y de hermoso aspecto, con un garrote en la mano, con un cayado en la mano, le dijo, ¿te crees tú que yo soy acaso un perro para venir contra mí con un cayado en la mano? Voy a coger tus carnes, le dijo, y te las voy a echar a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y David le dijo, tú vienes contra mí con espada y con lanza y con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos, el Dios del Dios vivo, Jehová. ¡Alabado sea Dios! Mi alma te alaba, Jesús. Amigo, ahí que está la victoria. En sus empresas, muévase en el nombre de Jesucristo, porque amigo, entiéndalo, en aquellos días de Israel, Jehová era el Dios, pero ahora, para llegar a Jehová, para tener a Dios, hay que venir por Cristo. Ahora, amigo, en todas sus empresas, muévase en el nombre de Jesucristo, no se mueva con su fuerza, no se mueva con su inteligencia, el diablo lo va a engañar, lo va a enredar, pero muévase en el nombre de Jesucristo, ríndase a Cristo Jesús y muévase en victoria, que aunque haya gigantes contra usted, en el nombre de Jesús, usted lo vencerá. Gloria sea a Dios. Bendito sea el Señor. Vengo contra ti, filisteo incircunciso, en el nombre de Jehová, el Dios de Israel. Y dice que lleno de ira, Goliat se lanzó contra David, con su enorme lanza en la mano y la jabalina en la otra. Y dice que David corrió hacia él a toda la velocidad que corrían las piernas de aquel muchachito ágil y fuerte. Y sacó la piedra lisa, la escogió lisecita. Lisecita quiere decir que corta en el aire a una velocidad, no hay fricción que la pare. Mi alma te alaba, Jehová. Y la puso en la onda, y a la velocidad que va corriendo, ahí mismo le lanzó la pedrada con la onda. Y la piedra iba derechita hacia el gigante. La piedra lanzó David con su mano y con su onda, pero había otra mano invisible, había otra mano espiritual, había otra mano infalible, había otra mano preciosa que llamaba la piedra derechita. ¡Alabado sea Dios! La piedra iba por el aire, pero había una mano que la llevaba. La piedra iba zumbando victoria para Israel, pero había una mano que la conducía. La piedra iba en la mano del Dios de la gloria, por el cual David, aleluya, peleaba. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea Jesús! Y Goliat tenía yelmo que le cubría prácticamente toda la cara, dejaba un pedacito de la frente por fuera y cubría todo. Y una coraza que dice cara como escamas de tan gruesa. Todo armado y protegido. Y la piedra fue derechita, derechita, y se incrustó en el único cantito visible que tenía, la frente que tenía ahí. Oiga, el que tiró la piedra tenía puntería, y no fue David exactamente el que tiró. ¡Alabado sea Dios! Y la piedra se le incrustó en la misma frente a Goliat. Y dice que Goliat cayó de rostro al piso según de grande era, así de duro se dio cuando cayó al piso. Mi alma te alaba, Jehová. Alabado sea Dios. Y cuando cayó al piso, David se le enroscó encima, le sacó la espada, con la espada lo acabó de matar y le cortó el cuello y levantó la cabeza en alto. Y cuando los filisteos vieron la cabeza de Goliat en las manos del muchachito, dice que le entró un temor tan terrible que dieron la espalda a Israel y salieron corriendo.
Y los hijos de Israel, que estaban muertos del miedo con Goliat, ahora cogieron un valor sobrenatural y se lanzaron detrás de los filisteos. Y tanto Judá como Israel los perseguían y los hacían pedazos en el camino. Fíjense, cuando un hombre ungido por el Señor entra en la batalla, todo el mundo entra en victoria. Cuando alguien revestido con el Espíritu de Dios entra, imparte valor, imparte unción, todo el mundo se le va el miedo, a todo el mundo se le contagia el poder, aleluya, y la fuerza de Dios, y el valor de Dios, y entra en victoria y se va el diablo. Alabado sea Dios. La unción que estaba sobre David era tanto que el demonio de miedo que había sobre todos los israelitas se fue. Y Saúl entró en la batalla, y todos los israelitas y los de Judá entraron en la batalla, y persiguieron a los filisteos por todos los caminos y lo hicieron pedazos. Y David, con la cabeza de Goliat en la mano, siguió hasta Jerusalén. Llegó a Jerusalén con la cabeza del gigante en la mano. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Mire, amigo, puede ser un gigante el que pelee contra usted. Puede ser el gigante aparentemente más indestructible y más temeroso. Y si usted tiene al Dios de David, usted lo hará pedazo. ¡Alabado sea Dios! No es con espada, no es con jabalina, no es con ejército, no es con fuerza humana, es con el Espíritu de Dios que tenemos la victoria. Pero amigo, oígalo y entiéndalo. ¿Por qué triunfó David? ¿Por qué la piedra que lanzó David, la única que lanzó, derribó al gigante? Porque David no venía con sus fuerzas ni en su voluntad ni con confianza en él. David dijo claro, para que aprendan que no es con lanza, no es con ejército, es con el poder del Dios que está en las batallas, que se ganan las batallas. En todo momento, todo movimiento de David fue en el nombre del Señor. Todo movimiento de David fue honrando a Dios. Todo movimiento de David fue glorificando a Dios. En todos los salmos que escribió, glorificó a Dios. ¡Alabado sea Dios! Y cuando vino contra Goliat, venía glorificando al Dios de la gloria. Amigo, empieza a glorificar a Dios en esta noche como David. Empieza a moverse en victoria, amigo, en esta noche como David. Empieza a moverse en esta noche derribando a los gigantes que el diablo le ponga al frente como David. Pero tiene que ser un ungido de Dios como David. Y amigo, para que usted pueda ser un ungido de Dios como David, no va a venir Samuel a ungirlo con aceite porque Samuel se murió. Pero la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, trae la unción de Dios sobre los creyentes. Hoy no tiene que venir nadie con un cuerno y vaciárselo por encima de usted. Eso se hace todavía para ciertos propósitos. Pero para que el Espíritu Santo venga sobre usted, lo único que usted tiene que hacer es humillarse a Jesucristo, arrepentirse de su pecado, aceptarse a Cristo, y en el segundo que usted hace un pacto con Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene sobre usted, y usted como David será un ungido del Dios del cielo, será un amigo del Dios de las batallas, será un amigo del Dios de las victorias, se moverá, y aunque vengan gigantes, aunque venga Satanás, aunque vengan las pruebas, las tribulaciones, aunque venga lo que venga, usted estará en victoria. No hay gigante que pueda contra el Cristo que en esta noche te predicamos. ¡Alabado sea Dios! Las victorias de David están disponibles para todos los que estamos aquí en esta noche. Si en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nos movemos sabiendo que estamos en un mundo de maldad, de depravación, en un mundo satánico, donde solamente el Señor puede darnos la victoria. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea Jesús. Y amigo, esta es la noche. Usted no lo ve, pero hay un gigante más grande que Goliat que viene contra ti en esta noche, amigo. No te asustes, que hay otro gigante más grande que Goliat que está aquí a tu lado también en esta noche. Hay dos gigantes aquí en esta noche peleando por tu alma, amigo. Y tú vas a tener que decidirte en esta noche, porque si no te agarras de Cristo, el otro gigante te va a hacer pedazo. Pero si te agarras de Cristo, Cristo atará al gigante ese que viene a destruirte y lo pondrá indefenso a tus pies en esta noche. Hay un gigante terrible, el poder de Satanás, que viene contra ti, amigo, en esta noche para tratar de impedir que tú aceptes a Cristo y te laves en su sangre y salgas de aquí en victoria. Tú no vas a poder resistirlo con tu fuerza, tú no vas a poder resistirlo con tu sabiduría humana ni con tu cultura. Tú no vas a poder resistirlo porque tú tengas una gran templanza, una gran voluntad.
Pero si en esta noche, ahora mismo ahí, tú dices, Señor, ayúdame, a ti es que yo quiero rendirme, contigo que yo quiero caminar, contigo que yo quiero moverme, contigo que yo quiero vencer, el poder de Dios empezará a empujar hacia afuera el poder del diablo, empezará a rechazar la opresión maligna que quiere hacerte pedazo en esta noche, y Dios en esta noche saldrá de aquí arrasado contigo, si tú te rindes a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que te trajo a salvarte. ¡Gloria sea a Dios! Sal de aquí en esta noche siendo un ungido de Dios como David. Y no importa el gigante que viene, en el nombre del Dios de la gloria lo hace pedazo. Esta es tu noche. ¡Sálvate! Jesucristo te llama. Bendito sea el Señor. Y el Señor Jesucristo te grita, porque yo soy el pan de vida. El que cree en mí nunca más tendrá hambre. Y el que viene a mí nunca más tendrá sed. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas. Y amado hermano y amigo, voy ahora a orar por todo aquel que quiere salvar su alma y por los enfermos, que están seguros que Dios le va a sanar. El que no ha aceptado a Cristo, acéptelo ahora. Comienza a vivir para Él. Sálvese que pronto será tarde para la humanidad. Padre, en el nombre de Jesucristo, mira los que aceptan a Jesús. Perdona sus pecados. Entra, Dios mío, en sus corazones. Lávalos con esa sangre gloriosa del Señor. Y cambia para siempre sus vidas. Y los enfermos, clamo por ellos y reprendo todo espíritu de enfermedad en esos cuerpos. Ordeno que salgan en el nombre de Jesús. Tócalo, Señor. Créale tejidos nuevos. Créale órganos nuevos. Ahora mismo, levanta el paralítico. Da vista a los ciegos. Los sordos, los mudos. Sánalos. Padre bueno, crea oro y plata pura en las caries dentales. Rebaja el sobrepeso. Dios mío, desaparece la hernia, la vena varicosa. Toca esos cuerpos. Sana el cáncer satánico. Dios mío, ahora mismo, sana la artritis, la diabetes. Sana, no importa el nombre de la enfermedad. Por tu palabra, Padre, para tu gloria, Padre, digo que ellos han sido curados. En la cruz llevaste esa enfermedad y lo recibieron ahora para la gloria de tu nombre. Bendito sea el Señor.